tienes que apagar tu micro. Yo soy de la posición de que la salvación se puede perder. Ojo, se puede perder. ¿Por qué? Porque me voy a centrar en que la salvación es condicional. Esa es mi parte medular de toda mi exposición. La salvación es condicional y lo voy a probar. No lo voy a inferenciar, lo voy a probar que la salvación es condicional. Ojo, la salvación es dada dentro de un pacto. Y todos saben que los pactos tienen compromiso. Tienen compromiso. Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, hablando Jesucristo, dice, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto. Lo que no se dice, muchos hablan de la salvación, lo que no se dice es que la salvación es dada dentro de un pacto, dentro de un acuerdo. Y por sentido común, los acuerdos tienen condición. Si no fuera condicional la salvación, no fuera dada dentro de un pacto. Otro texto. Otro texto. Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Es el que estaba hablando Jesucristo en la cena del Señor. Hebreos 8:9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ellos no permanecieron en mi pacto. Condicional de permanencia. En toda mi exposición voy a centrarme en la condición de la permanencia. El antiguo pacto se rompió, ¿por qué? Porque no permanecieron en ese pacto. Hebreos 8:9, Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto o el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y ya se sabe que nosotros los gentiles fuimos injertados en ese pacto, como dice Romanos 11. Isaías 24:5, para los que dicen que los pactos eternos no se rompen, no se quebrantan, les suelto Isaías 24:5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Quebrantaron el pacto eterno. Los pactos eternos se pueden quebrantar, por supuesto, porque es dada, ojo, es dada de, muchos dicen que ese pacto no es dado de Dios con los hombres. Acá dice Hebreos 8:9, no como el pacto que hice con sus padres. Texto explícito, te digo, el pacto fue de mí con sus padres, con personas. Los padres, ¿qué cosas son? Son robots, son ángeles. El trato era de Dios con el pueblo. El pacto era de dos. El compromiso era permanecer en ese pacto. No permanecieron. Se vino el nuevo pacto. Ahora la pregunta es, lo cual tendría que probar Eder Miranda, este nuevo pacto se cambió. Se dijo que este nuevo pacto no va a ser como el antiguo. Acá no va a haber condicionalidad. Si quieren permanecen, si no quieren no permanecen, no pasa nada, no van a perder su salvación. Yo voy a probar que el mismo Dios del antiguo pacto es el mismo Dios del nuevo pacto, que es la condicionalidad de permanencia. La salvación es dada bajo condición de permanencia. Y permanecer no es ganarse su salvación. Quien repite por ignorancia esa cosa. Una persona que ya es salva, ¿qué cosa vas a ganar si eres salva? Pero permanecer es otra cosa. Permanecer no es ganar tu salvación, es cumplir el compromiso con Dios. La persona salva permanecemos. La permanencia no te hace ganar la salvación. La persona salva permanece. La perdida no permanece. Sigamos otro texto. Juan 15:4. Y ustedes me dirán, pero ¿y dónde dicen el nuevo? Denme, como ustedes me dicen, denme el texto explícito, John, de que el nuevo pacto también con la condicionalidad de permanencia. A texto explícito. Juan 15:4. Hablando Jesucristo le dice a los discípulos, y en el contexto se está hablando gente salva, permaneced en mí y yo en vosotros. En el nuevo pacto también hay el mandato que nos dice el Señor, permanezcan en mí. A mí me dice, permanece en mí, John. Acá mi oponente, el hermano Eder, permanece en mí. A Apolo, permanece en mí. A ustedes que nos están viendo, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Y alguien dirá, ¿y qué pasa si no permanece? ¿Y qué pasa si no permanece el creyente? ¿Hay la posibilidad que el creyente no permanezca? Por supuesto que sí. Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará y lo recogen y los echan al fuego. Si usted no permanece, ¿qué va a pasar? Nada, la salvación no se pierde. Eso dice la Biblia. Si tú no permaneces en Cristo, serás echado al fuego. Si yo no permanezco en Cristo, seré echado al fuego. Hay la condicionalidad de permanencia. Esa es la distinción. Por eso me dice, John, me para preguntando, ¿por qué tú crees que la salvación se pierde?
Porque Dios no ha dado la salvación como regalar un caramelito que tú le regalas a tu hijo. Sentido común. Usted compre el último iPhone de la última generación a su hijo. Dígame usted, ¿le va a regalar a su hijo adolescente sin ninguna condición? O sea, le va a dar, bueno, pues, úsalo como tú quieras, no haces tu tarea. No le pones usted condiciones, por si acaso, úsalo así, úsalo así. Si no haces tu tarea, lo usa, te lo quito. No dice el sentido común. Si le regalas un iPhone de último modelo, de última gama, entonces que estamos hablando de la salvación. ¿De dónde acá? ¿Qué mente va a decir que Dios te regala sin ningún compromiso? No, falso. Cristo dice, permaneced en mí. Hay una responsabilidad, no de ganarse la salvación, sino de permanecer en Jesucristo. Nosotros no somos robotcitos, nosotros tenemos voluntad de decidir. Podemos estar en Cristo como no podemos estar en Cristo. Acuérdense del rey David, que tenía el corazón como de Dios. ¿Qué pasó? Adulteró. No solo eso, asesinó como si fuera un mundano. Él asesinó con premeditación, con planificación. ¿La gente salva puede llegar a hacer ese tipo de maldad? Por supuesto que sí. Por eso la Biblia recalca, permaneced en mí. Y si no permaneces, serás echado fuera. A buena hora que se arrepintió David. Y no lo hizo voluntariamente. Dios le mandó a Natán, le mandó un juicio. Si tú has hecho eso, pues yo voy a matar a tu hijo. Se lo dijo, yo te lo voy a quitar. Y ahí recién el otro, ¡plah! Como el hombre doblega su voluntad cuando le mete una paliza celestial, recién el hombre doblega. Ojalá que los hermanos que escuchan acá, que están diciendo que la salvación no se pierde, no estén en pecado grave. A mí los debates no son un jueguito, es para predicar la verdad, para predicar el evangelio. Y hay gente que se necesita evangelizar. O sea, por eso yo defiendo que la salvación se puede perder, porque defiendo que somos responsables, no de ganarnos la salvación, somos responsables del compromiso adquirido con Cristo. ¿Cuál es el compromiso? De permanecer en Cristo. Esa es mi seguridad. Ustedes dirán, pero John, tú duermes asustado por perder. ¿Por qué voy a estar asustado? Al día de hoy que le estoy hablando a ustedes, yo permanezco en Cristo. Esa es mi seguridad de salvación. Mi seguridad de salvación no es engañarme que la salvación nunca voy a perder. Eso para mí es una payasada. Mi seguridad es estar en Cristo. Al día de hoy, que son 10:25 horas de Perú, John Félix permanece en Cristo. Por eso estoy tranquilo. Ahorita puede pasar un temblor como para pasando en Lima. Tranquilo estoy. Seguro. ¿Por qué? Mi seguridad está en Cristo. Y estoy seguro que no lo estoy traicionando. Porque acuérdense que Satanás lo traicionó. Satanás se rebeló ahí. Fue arrojado del cielo. Así los creyentes podemos ser traidores. Los creyentes hacemos maldad. ¿Podemos hacer maldad? Por supuesto que sí. Hay harto ejemplo en la escritura. Los creyentes podemos hacer maldad. Me avisa cuando falta un minuto, como sea, por favor, ¿cómo se llama? Apolo. Colosenses 1:22. Otro texto de permanencia dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Otro texto de permanencias, advirtiéndole a los creyentes. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. ¿Cómo repite los textos? Hay un compromiso de permanencia. No hay un compromiso de ganarse la salvación. Dice, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si no permaneces, serás cortado. Primera de Corintios 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Bajo ese contexto, esa explicación está hablando gente salva. ¿Qué cosa le dice a gente salva? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra, si retenéis el evangelio que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. O sea, ¿el creyente puede dejar de retener el evangelio? Por supuesto que sí. ¿Yo mañana me puedo rebelar contra Cristo? Por supuesto que sí. ¿Como una probabilidad? Por supuesto que sí. O sea, la seguridad, ¿dónde está? Es estar en Cristo. Pero no es engañarme. Yo no soy robot. Si fuera robot, por supuesto que no me podría salir de Cristo. Pero como no soy robotcito, no uso batería, no uso pila Panasonic, puedo separarme de Cristo. Puedo traicionar a Cristo. Puedo adulterar. Puedo robar, que hay creyentes que roban, hay creyentes ladrones, es la verdad, no hay que hablar, estamos hablando de gente mayor y gente honesta, hay creyentes que roban. ¿Y tú qué crees? ¿Vas a robar y al cielo te vas a ir? La salvación no se pierde, al cielo me voy. O sea, estás permaneciendo, o sea, tú estás robando. El creyente que roba, ¿está permaneciendo en Cristo o no está permaneciendo en Cristo? O sea, alguien me va a decir en su sano juicio, creyente que roba, creyente mentiroso, creyente mentirosa, ¿permanece en Cristo? O sea, alguien en su sano juicio va a decir eso. Si no permaneces en Cristo. O sea, ¿qué seguridad de salvación tienes? La seguridad es estar en Cristo, no ser traidor a Cristo. Por supuesto, Cristo tiene misericordia. Todos podemos pecar.
Gracias, todos podemos pecar. Entonces, para no cansarlos, mi defensa de que la salvación se puede perder es bajo la condicionalidad de la permanencia. Le voy a pedir, seguro en las refutaciones, que me pruebe, él me tendría que probar, Eder Miranda, mira John, hubo un cambio. Es cierto que el antiguo pacto se rompió por no permanecer, pero en el nuevo se dijo que ahora ya no hay condición, ya no hay permanencia. Pueden hacer como quiera porque ya no se puso condición. O sea, la salvación es incondicional. Voy a tomar atención porque también voy a revisar la grabación. Sería suficiente el tiempo. Corto nomás, Apolo. Gracias. Tiempo. Adelante, hermano Eder Miranda. Ok, bueno, comienzo respondiendo un poquito a John antes de continuar con mi argumento. El hecho de que haya algunos aspectos condicionales en los pactos no significa que el hombre sea responsable de su propia salvación, ¿no? Le cito, por ejemplo, Hechos capítulo 15, que él estaba hablando acerca del concilio de Jerusalén, incluso con Bastián. Hechos capítulo 15, versículo 10 y 11 dice: entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, ¿no? Los que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos los mismos que ellos, ¿no? Y aquí está dando claramente el motivo de la salvación, ¿no? No es por el hecho de que la persona se esfuerce, no. Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos los mismos que ellos. En segundo lugar, es cierto, en cierto modo John tiene razón, un verdadero hijo de Dios va a permanecer. El tema es que esa permanencia no depende de nosotros, esa permanencia la causa el Señor en nosotros, que es diferente, ¿no? Dice la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, único capítulo que tiene, en el versículo 9 dice lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera, es decir, no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El verso no dice dejó de tener a Dios, no. El que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, y no tener el énfasis, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Muy bien, ahora sí voy con mi argumento. Como estaba explicando incluso en alguno de mis live, los que creemos en la seguridad de la salvación no partimos argumentando acerca de lo que nosotros podemos hacer o dejar de hacer. No, nosotros partimos argumentando de la obra que el Señor Jesucristo hizo en nosotros, ¿no? Afirmamos que la salvación es una obra perfecta y culminada, que una vez aplicada al creyente no se puede alterar ni revertir. Para entender bien esto, debemos mirar algunos aspectos de la salvación, como por ejemplo de la regeneración, que es donde me voy a centrar en este momento. La regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es un acto por lo cual Dios le da vida al pecador. Este ser que antes estaba muerto en delitos y pecados, Efesios capítulo 2, versículo 1, ahora está muerto al pecado, Romanos capítulo 6, versículo 2. Y no solo eso, sino que Dios nos ha renovado completamente, Tito capítulo 3, versículo 5, por lo cual el hombre con una nueva voluntad puede ir con libertad en pos de Dios. La regeneración también es conocida como el nuevo nacimiento, y es que, así como todos los nacidos en la carne no pueden dejar de ser nacidos en la carne, los nacidos del Espíritu tampoco pueden dejar de ser nacidos del Espíritu. Por eso la Biblia no habla en ningún pasaje de una desregeneración como consecuencia de algún pecado. Por el contrario, la palabra de Dios dice que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos, más al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Por eso mismo, la palabra nos asegura que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, como los incrédulos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Y todo aquel que ha nacido de Dios no es vencido por el mundo, sino que éste vence al mundo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 y 5. De lo contrario, Pablo nunca hubiera podido afirmar de manera categórica que debemos estar persuadidos, convencidos, que aquel que empezó la buena obra en nosotros la... Disculpe, el internet no sé qué, te ha fallado seguro. Suben de nuevo. Suben de nuevo Apolo con Eder. Disculpe. Problemas del internet. No.
No sé, sube Eder, disculpa, se ha bajado seguro. ¿Qué pasó? Empieza de nuevo, no hay problema. Súbanlo, no tengo problemas con Sí, internet. Los justo eso. jugadores, súbanlo a Eder. Ok. Disculpa, Eder. Cuéntalo de cero. Empieza de cero. No hay problema. Me ha fallado el internet, Eder. Empieza de Déjame cero, Apolo. poner déjame poner la cámara, porfa. Sí, sí. Sí, no hay problema. Yo creo que la gente sabe bien dónde me he quedado. No hay problema, Johncito. Solamente No, pero voy a, dale más minutos. Dale más minutos. Tomen esa, Apolo. Dale a 12 minutos así. Adelante, Apolo. voy a, Adelante, Eder. hasta donde me tome el tiempo, porque en realidad ya voy a terminar. No hay problema, Johncito. Solamente voy a retroceder un poquito nada más. Entonces, entendiendo, espero que ahí los hermanos estén conectados, entendiendo que la palabra del Señor declara que todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado y no es vencido por el mundo, sino que éste vence al mundo. Nosotros tenemos que entender por qué Pablo dice lo que dice a lo largo de sus cartas, ¿no? Por ejemplo, si una persona pudiera perder su salvación, de lo contrario, Pablo nunca hubiera podido afirmar de manera categórica que debemos estar persuadidos, convencidos que aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ni tampoco hubiese podido afirmar que estaba seguro de que nada ni nadie ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. ¿Por qué? Porque si una persona pudiera perder su salvación, entonces dejaría de estar en el amor de Dios para volver a estar bajo la ira de Dios. Sin embargo, según el argumento de Pablo, dice que esto no es posible, que nada nos puede separar del amor de Dios, ¿no? Dios nos ha dado salvación eterna, no temporal, y nosotros somos guardados por Él, por Dios, para esa salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y Él, Dios, es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y esto, mis hermanos, es el argumento más fuerte. Noten que la responsabilidad de guardar la salvación no recae en nosotros. No soy yo guardando mi salvación. No, el texto me dice claramente que es Dios quien nos guarda para salvación mediante la fe. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Judas capítulo 1, versículo 24 dice que Él es poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Noten, mis hermanos, que el hombre es un ser pasivo con respecto a la salvación. No es el hombre quien se salva, no es el hombre quien se regenera, no es el hombre quien se crucifica junto a Cristo, no es el hombre quien guarda por sí mismo o a sí mismo para la salvación. No es el hombre la causa por la cual éste no practique el pecado, ni la causa por la que éste vence al mundo. El único responsable de todo esto y quien lleva a cabo la acción salvífica es Dios. Así que podemos reposar en su salvación sabiendo que todo verdadero hijo de Dios va a dar evidencia de esta nueva vida a la cual fue llamado. Que por cierto voy a señalar lo que señalé en el debate con Beder. Algunas personas piensan que creer en la seguridad de la salvación es simplemente decir, bueno, no, salvo siempre salvo, ¿no? Lo que se nos acusa, ¿no? Bueno, salvo siempre salvo, entonces vámonos a pecar. Pues si ya somos salvos, entonces podemos vivir como nos da la gana. No, eso no es lo que creemos, lo que argumentamos en base a la seguridad de la salvación. Entendemos más bien la obra eficiente que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida y afirmamos lo que dice Pablo, ¿no? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, hermano Eder. Y vamos a pasar ahora con 7 minutos de refutación. Adelante, hermano John. Espérate, que pase al centro, ratito. Ok. Ok, me avisas. Me avisa, Apolo. Apolo, me avisas. Apolo, me avisas. ¿Me escuchas? Ah, ya empezó. Ok, gracias. Ok, el momento de refutación, ojo. Como le digo, me voy a centrar en reclamarle, o a pedirle, no reclamar, a pedirle a Eder Miranda que me pruebe que la salvación es incondicional. Ese es el tema. Si él logra probar que la salvación es incondicional, pues
públicamente, así como le hice me hice el compromiso con Bastian, le digo públicamente, desde hoy en día ustedes van a ver a John predicando que la salvación no se pierde. Si logra probarme con texto explícito o implícito, Eder Miranda, que la salvación en Cristo es incondicional y sin la incondicionalidad de permanencia, pues lo digo públicamente ese reto. De hoy en adelante, de mañana, ustedes me van a ver predicando que la salvación no se pierde. Si me lo logra probar, no si me lo logra inferenciar. Ustedes saben que yo no creo en inferencia de nadie, yo creo solamente lo explícito o lo implícito. Lucas 22:20, repito, dice, Cristo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La salvación está dentro de un pacto. Tema cerrado ya. Ese tema es indiscutible. No creo que lo contradiga Eder. Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora viene hablando del anterior pacto, Hebreos 8:9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Por qué se rompió ese pacto? Por falta de permanencia. Entonces la pregunta es, ese es el antecedente al nuevo pacto. Si el anterior pacto se rompió porque no permanecieron en el nuevo pacto, se supone implícitamente que es el mismo, salvo que la Biblia lo explique, este nuevo pacto ya es distinto ya. Así permanezca o no permanezca, no se va a romper el pacto. Texto explícito o texto implícito. Para cambiar mi postura del día de mañana. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón. O sea, hay la condicionalidad de permanencia. Ahora, Juan 15:4. Cristo hablando dice, permaneced en mí. O sea, ya está hablando dentro del nuevo pacto. En el nuevo pacto, ¿cuál es el consejo de Cristo? Permaneced en mí. ¿Cuál es el consejo mío? Permanezcan en Cristo. Pero algunos me dirán, pero no hay problema, el salvo siempre permanece. Ah, el salvo siempre permanece. Ah, ya. O sea, ¿yo te voy a hacer caso a ti o le voy a hacer caso a Jesucristo? ¿Qué dice Jesucristo? Juan 15. Y en el contexto que estamos en un debate, léalo el verso 1, se van a dar cuenta que le está hablando a gente salva. ¿Qué cosa le dice? El que en mí no permanece. El que en mí no permanece será echado como pámpano y se secarán y los recogen y los echan en el fuego. O sea, hay la probabilidad de que el creyente no permanezca en Cristo. La respuesta es sí, hay la probabilidad de que el creyente no permanezca en Cristo. Alguien dirá, ¿y quién lo dice? ¿Inferencia de John? No, Jesucristo, que tú dices que es tu Señor, hasta dice que eres tu Dios, hasta dice que eres divino. Ese que dice que es divino, ese dijo. Hay la probabilidad que hay gente que no permanezca en mí. ¿Pero qué va a pasar? No pasa nada, lo recoge el Señor, lo trae de nuevo. Si se descarría, el Espíritu Santo lo trae. Acá dice Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secarán y lo recogen y los echan en el fuego. No dice, si no permaneces de mí, tranquilo nomás, están en mis manos. Yo nomás me voy a preocupar de traerlos de nuevo al redil. Eso dice eso. Eso dice el texto. O sea, no es un juego, o sea, es un mandato la permanencia. Como le digo, lo que le estoy pidiendo a mi oponente es, pruébame, Eder Miranda, pruébame que este nuevo pacto es dado sin condiciones. Pruébame, no me inferencies, te lo digo de nuevo públicamente. Si Eder Miranda me lo prueba explícitamente o implícitamente que este nuevo pacto es dado sin condicionalidad de permanencia, por supuesto que del día de mañana me comprometo, doy mi palabra pública a cambiar mi posición y desde el día de mañana me van a ver predicando que la salvación no se pierde. Texto explícito o implícito que en el nuevo pacto no hay condicionalidad de permanencia. Eso es lo que estoy pidiendo para cambiar mi postura y para examinar mi postura. Si no hay esa probanza, quiere decir que yo estoy en lo correcto, que es, la cosa es seria. No que el creyente se tiene que ganar su salvación. El creyente tiene que ser responsable. O sea, Dios te ha dado la salvación, inclusive la fe. La fe viene de Dios. La fe viene de Dios. Pero no prendas tu micro, Apolo, tu micro. La fe viene de Dios, pero nosotros somos responsables de qué, de ganarnos qué cosa. Ok, gracias, disculpa. Todavía me silencia aquí solito. No, disculpa, hubieras dicho, disculpa. Estoy concentradito, espera, te lo voy a pasar un ratito al centro. Ok. Hubiera sido interesante escuchar a John esa última parte, ¿no? Que iba a decir, esa es la evidencia que yo me gané. ¿Te ganaste qué? O sea, yo creo que ahí ya te das cuenta que estás cayendo en el error de salvación por obras. Pero bueno, no vamos a argumentar eso. Ahora, tú dices que la clave es la permanencia.
Bueno, es que yo no estoy negando la permanencia, John. Te estoy diciendo que aquellos que realmente permanecen son aquellos que realmente han nacido de nuevo. O sea, el hecho de que haya personas que se vayan a que vayan a la congregación, que se hagan llamar cristianos, no significa que sean realmente nacidos de Dios. O sea, ¿cuántas personas van a la congregación y no son salvas realmente? Pero ¿quiénes van a permanecer? Bueno, te lo voy a responder con el texto bíblico. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Salieron, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, si ese texto no te parece explícito, yo no sé entonces qué te puede parecer explícito. Claramente el apóstol Juan está diciendo que aquellos que no permanecen, no pertenecen a nosotros. Pueden estar con nosotros, pueden congregarse, pueden hacerse llamar cristianos, pueden incluso recibir el bautismo, como por ejemplo Simón el Mago. Pero realmente no son de nosotros, porque si fueran de nosotros, ojo al texto, si fueran de nosotros, habrían permanecido. ¿Ok? Ahora, el otro argumento que estás mostrando en cuanto al hecho de que la salvación es incondicional, bueno, lo podemos inferenciar, y espero que lo entiendas así, como una inferencia en base a Efesios capítulo 1, donde se dice que el Señor nos escogió. ¿Nos escogió? ¿Desde cuándo? La pregunta es: ¿desde cuándo nos escoge el Señor? ¿Te escoge cuando crees o desde cuándo se da la elección? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Pregunta, y así como John me exige preguntas, yo también le exijo preguntas. ¿Será que tú estabas antes de la fundación del mundo, Johncito, para creer y que el Señor te escoja? Yo creo que la respuesta es no, ¿no? Entonces, ¿en base a qué se da la elección? ¿En base a qué se da la elección? Continúa diciendo el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí tiene que estar hablando de gente salva, a menos que creas que un incrédulo puede ser alguien sin mancha y santo, ¿no? Continúa diciendo: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuándo sucede esto? Antes de la fundación del mundo. Versículo 4. Versículo 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a la elección de John, a la elección de Eder. No, conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo te escoge Dios? ¿Cuándo te escoge Dios? Eso tienes que responderme. ¿Cuándo te escoge Dios? ¿Te escoge cuando crees o te escoge antes de que creas? Porque el texto claramente dice que te escoge antes de la fundación del mundo. Ahí está la elección. ¿Ok? Ahora, Juan capítulo 15 se tiene que entender entendiendo bien los pactos, John. ¿Ok? No sé cuánto. 3 minutos me queda. Perfecto. Yo pregunto: Esaú, que no fue salvo, Esaú, ¿era contado dentro del pacto, sí o no? Claro que sí. Cuando se hablaba de Esaú, se hablaba también, se le contaba como parte del cuerpo de Israel. Claro que sí. A Esaú, que era un incrédulo, ¿ok? Que era un blasfemo, como lo dice Hebreos capítulo 12, si no mal recuerdo. Esaú formaba parte del pacto, porque el pacto no solamente afecta a creyentes, también afecta a personas que están simplemente unidas como personas, como las personas que van a nuestra congregación, pero no necesariamente son salvas. ¿Ok? Así que Juan capítulo 15 tiene que entenderse según cómo se entienden los pactos. Los pactos no solamente afectan a creyentes, también afecta a incrédulos, a menos que creas que Esaú era creyente, ¿no? Que luego perdió su salvación. Eso ya sería una postura nueva. Cuando claramente Hebreos capítulo 12 muestra a Esaú como alguien que nunca fue salvo. Entonces, los pactos, por ejemplo, el pacto abrámico, el pacto noético, ¿afecta solamente a Noé, que fue contado como justo, o también afecta a su familia? Afecta a su familia, pero su familia no es contada como justa, pero también afecta a su familia, ¿ve?
El pacto abrámico. El pacto abrámico es un pacto de gracia. A Abraham no se le pide absolutamente nada en cuanto a ese pacto. Es más, porque Dios hace pacto consigo mismo. Entonces los pactos son incondicionales. Ahora, acá hay un aspecto condicional en el pacto sinaítico, eso no te lo voy a negar. Pero eso no quiere decir que la salvación sea porque yo permanezco. No. Es más, cuando tú te vas a Hebreos capítulo 11, simplemente te va a decir que todos los antiguos han sido salvos por medio de la fe. ¿Y la fe que me dijiste que es? La fe es un don de Dios. Entonces, ¿es condicional o es incondicional? Si es un don de Dios, pues tienes que creer que es incondicional. No hay otra postura. Adelante. Muy bien, hermano Eder. Ahora vamos a pasar a la contrarrefutación. Adelante, hermano John. Gracias. Estoy con suerte. Hoy día 7 es mi día minutos. de suerte. Apaga tu micro. Le pedí a Eder Miranda que me dé texto explícito o texto implícito si la salvación es condicional o incondicional. Todos hemos escuchado que él ha dicho explícitamente va a inferenciar. Es decir, su creencia de mi oponente está basado ¿en qué? En inferencia. ¿De cuándo acá una doctrina tan fundamental como la salvación va a estar basada, es la parte más básica, que es la condicionalidad en inferencia? O sea, la pregunta que vamos a poner las cosas claras. O yo estoy en el error o Vedder está en el error. A las cosas claras, las cosas por su nombre. O la salvación se pierde o la salvación no se pierde. O la salvación es condicionada a la permanencia o la salvación no es condicionada. Mi oponente está defendiendo que no es condicionada. Ojo, pero encima ha dicho que no tiene texto explícito ni texto implícito que le he pedido, sino basado en inferencia. Basado en inferencia, mi oponente defiende que la salvación es sin condiciones. O sea, ¿yo por qué me lo voy a tragar esa inferencia en una cosa tan seria como la salvación? Para los que no saben, las doctrinas no pueden estar basadas en inferencias. Ojo, la doctrina se puede estar acompañada de inferencias. Una doctrina tan básica no puede estar basada en inferencias. La pregunta es, ¿la salvación es condicional o incondicional? Eso es fundamental. Eso no es un jueguito. Eso estamos hablando de condenación o vida eterna. Eso tiene que estar basado en texto explícito o texto implícito acompañado de texto de inferencia. No puede estar basado en inferencia. Repito, vamos a ver la segunda refutación. Ojalá que aclare eso, porque nos ha dicho, yo le he pedido y le vuelvo a pedir. Si él me prueba que la salvación es sin condiciones, especialmente de la condicionalidad de permanencia, pues del día de mañana me van a ver cambiando de posición y predicando que la salvación no se pierde. Si no logra probarme, quiere decir en sencillo que están en error. Están en error los hermanos que están acá. Para mí los debates no son por las puras. Ustedes me ven participar en varios debates. No son por las puras. Dios nos habla a todos de diversas formas. Por lo tanto, los que defienden que la salvación no se pierde y están basados en inferencia, es la pregunta que les hago a ustedes, ¿que eso defienden ustedes inferencias? De inferencias salen diciendo, no, que la salvación no se pierde, jugando así, que le escuche un creyente recién convertido de 1 año, de 2 años, que la salvación no se pierde, que se vaya al mundo. ¿Responsabilidad de quién es? ¿No le va a juzgar Dios a ustedes? Por supuesto que sí, porque ustedes saben que estaban basados en inferencias. Ojo, vuelvo a repetir, todo mi parte central es, o la salvación es condicional o es incondicional. Ahora, yo le he pedido, ahora yo voy a probar que la salvación es condicional. No es incondicional, es condicional, especialmente a la permanencia en Cristo. Repito, Juan 15:6. Cristo hablando dice, el que en mí no permanece, texto explícito, no estoy tocando texto implícito, texto explícito, en que en mí no permanece, será echado fuera. Si usted no permanece, será echado fuera. Si yo no permanezco, seré echado fuera. No te engañes. Si usted no permanece, será echado fuera. Si usted traiciona a Cristo, será echado fuera. Si usted adultera, será echado fuera. Si usted roba, será echado fuera. Si usted es mentiroso, si usted es mentirosa, será echado fuera. Hay condicional de permanencia en Cristo. ¿Quieres otro texto? Colosenses 1:23. Hablando Pablo dice, si en verdad, condicionalidad. Sí, en verdad. Permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Por qué le suelta esa palabra? Porque sabía que había la probabilidad de que no permanezcan en la fe. Otro texto de permanencia.
Romanos 11:22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Condicionalidad de permanencia. La salvación es condicional. Yo lo voy a gritar. Eso se me ha dicho, lo voy a gritar como dice las escrituras. La verdad hay que gritarlo a viva voz, así no te guste. A las personas que están en error, por si acaso, la verdad cuando le hablan fuerte, no estoy insultando, ojo, pero le fastidia por dentro, pero esa es la verdad. Que desengáñate, la salvación es condicional a la permanencia. Si permaneces, no la vas a perder. La salvación no se gana con permanencia. Solamente los salvos permanecemos. Una persona salva permanece. Por lo tanto, la permanencia no te va a hacer ganar algo que ya lo tienes. Yo ahorita soy salvo ya. ¿Qué cosa voy a ganar si ya soy salvo? Pero tengo que permanecer. O sea, mi responsabilidad es permanecer, no para ganarme. Para mantener lo que ya lo tengo. Yo soy salvo. No se hace obra alguna para salvación. Decir que si yo hago una obra alguna para salvación es herejía, por supuesto que sí. Pero la permanencia es una responsabilidad de las personas salvas. Las personas salvas permanecemos en Cristo. Esa es nuestra seguridad de salvación. Hay harto texto y como le digo, voy a ponerle atención. En Enate dijo que por inferencia cree que la salvación es incondicional. Repito mi pregunta, mi inquietud. Eder Miranda, ¿la salvación es incondicional? Y puedes probar con texto explícito o texto implícito, no con inferencias, ojo. Si tú logras probarme, te lo repito, doy mi palabra pública, me van a ver predicando que la salvación no se pierde. Si me logra probar Eder Miranda, si no lo logra probar, ¿qué se está diciendo? Que su doctrina de Eder Miranda es correcta o es incorrecta. Pues ustedes tienen la respuesta suficiente de eso. Córtalo más, Apolo, gracias. Tiempo. Adelante, hermano Eder Miranda, con sus 7 minutos de contrarrefutación. Ok, muchas gracias. Bueno, el hecho que yo haya dicho que hay una inferencia, pues la inferencia no es mala, Johncito, ¿eh? Bueno, si tú crees que la inferencia es mala, pues deja de ser trinitario, porque la Trinidad es inferenciada. Así que por ahí comenzamos, ¿no? La Trinidad, sí, la Trinidad es inferenciada y lo puedes preguntar aquí a cualquier persona. Bueno, le damos la gloria a Dios porque John acaba de decir lo que yo estoy diciendo hace media hora. Yo vengo diciendo hace media hora que los salvos permanecen. Lo acaba de decir John de manera textual. Los salvos permanecen. Entonces, preguntémonos desde la otra cara de la moneda. ¿Quiénes no permanecen? Si los salvos permanecen, ¿quiénes no permanecen, John? Los que no son salvos, pues. Y te acabo de leer, o sea, te estoy diciendo un texto explícito. A ver, y me gustaría que me lo expliques, si a ti no te parece explícito, explícamelo en tu siguiente participación, y tenemos una participación más. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, voy a repetir, si hubiesen sido de nosotros, característica, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se evidenciase que no todos son de nosotros. O sea, el texto te lo está diciendo de manera clara, Según el texto, ¿quiénes no permanecen? Los que no son de nosotros, los que no son salvos. ¿Quiénes permanecen? Tú lo acabas de decir, permanecen los salvos. Esa es una característica de los salvos permanecen. Te leí la segunda carta a Juan, segunda carta del apóstol Juan, en el único capítulo que tiene, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿perdió a Cristo o perdió al Espíritu Santo? No, el texto te dice claramente, no tiene a Dios. El que no persevera no tiene a Dios. Te lo repito, el que no persevera no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, pues no es salvo. Dice, continúa diciendo el versículo. El que persevera, note el énfasis, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, no el otro, ese sí tiene a Dios. Y me gustaría centrarme en esos dos versículos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 y segunda de Juan 1, 9. Me gustaría que yo me lo explique. ¿Ok? Porque él también me pide a mí explicaciones, yo también le pido que me explique esos versículos, ¿no? Cuando esos versículos a mí me parecen bastante explícitos, ¿no? Como él quiere. Ahora,
Te estuve explicando un poquito acerca de lo que se nombra en Juan capítulo 15. Eso se entiende entendiendo mucho mejor los pactos. Los pactos tienen características, Johncito. Los pactos tienen características. Por ejemplo, te lo vuelvo a explicar para que lo entiendas. En la iglesia, en nuestras congregaciones, ¿todos los que van a nuestras congregaciones son salvos? No son salvos todos, ¿no? Sin embargo, son personas afectadas por el pacto. Tú a esas personas que no son salvas, también las llamas hermanos. A esas personas que no son salvas, también el pastor le da mensajes, también los llama iglesia, se les da el mensaje a esas personas que no son salvas también. Entonces, el pacto tiene dos aspectos, o la iglesia tiene dos aspectos. El aspecto visible, donde están los salvos y los que aparentemente son salvos, y el aspecto invisible, donde están solamente los salvos y solamente Dios conoce quiénes son realmente los salvos. Entonces, mañana cuando un creyente de nuestra congregación no permanezca y se vaya al mundo, ¿qué me dice la Biblia? Salió de nosotros. ¿Salió de nosotros por qué? Porque no era de nosotros. Si hubiera sido de nosotros, habría permanecido con nosotros. O sea, el texto te lo está diciendo de manera clara. O sea, yo no sé qué texto más claro quieres. Y no te niego, yo no creo que es un requisito la permanencia para la salvación, pero sí sostengo que la permanencia es una característica de alguien que realmente ha sido salvo. Y tú lo acabas de decir, los salvos permanecen. Y yo te digo amén, los salvos permanecen. Y los que no permanecen, no son salvos, pues yo, no son salvos. ¿Ok? Bueno, y por cierto, yo sé que por ahí andan escribiendo bastante en los comentarios. Por ahí leí un comentario que decía, hay que cuidar la salvación con temor y temblor. El versículo no dice que hay que cuidar la salvación, hay que aprender a leer. El versículo dice que hay que ocuparnos en la salvación con temor y temblor, porque lo que Pablo está llamando en esos versículos es a la obediencia, cuando Él está presente y cuando Él no está presente. Eso es todo. Ay, por cierto, explícame los dos versos, John, ¿no? Bueno, ya terminó en teoría los 7 minutos de refutación cada uno. ¿Desean amplificarlo a 2 o pasamos directamente a las 5 preguntas cada uno? Pueden ser 3 minutitos. ¿Qué te parece, John? Eder Miranda, o sea, se acabó, empiezan las preguntas, pero si tú quieres, lo ampliamos la ronda, una ronda ¿Otra más. contrarrefutación? Puede ser una ronda más de 3 minutos nada más. 3 minutos, muy poco, 4 siquiera, ya parece pregunta. 4 ya. ¿Te parece? Ya 4, una más de 4. Ahora no contabilices todavía, Pablo. Suéltame de nuevo tu pregunta. Como no había refutación, no te puse atención, por favor. Tu texto bíblico que me soltaste, me estás pidiendo que te responda. Por favor, me expliques. Sí, claro, que me expliques, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, donde dice que aquellos que no permanecen, en realidad no son de nosotros. Y que me expliques a Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Espera, 2.19 y el otro te lo voy a responder, no quiero correrme. El otro, perdón, me dijiste, el otro, segundo de Juan. Segunda de Juan 1:9. Ok, ya, contabilízalo por favor, 4 minutos. ¿Me avisas, Apolo? 2, 1. Adelante, hermano John. Ok, me está pidiendo que lo responda. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Está facilísimo. ¿Cristo qué cosa dijo? El que en mí no permanece. Es decir, Cristo sabe, hay gente que está salva, ya, que al final se va a perder. Esa gente no es de Dios. ¿Quién lo sabe? Lo sabe Dios. Pero el error es tuyo, que tú no crees eso, que hay gente que ha sido salva y al final se va a perder. Por supuesto que sí. Entonces, esa gente, a eso se está refiriendo. Salieron de nosotros. Pero, mire, ojo, está diciendo de nosotros, no dice salieron de nuestra congregación. O sea, estaban en Cristo, estaban salvos. Hay gente salva, por eso la Biblia habla de apóstatas de la fe. O sea, el texto dice, existe apóstatas, es una cosa. Otra cosa es decir apóstatas de la fe. Porque si tú dices, el texto dice apóstata, puede ser apóstata de lo que tú quieras, tú puedes inferenciar. Pero si el texto te dice en Timoteo, hay apóstatas de la fe, son gente salva que se apartan de la fe. Y al final a esa gente lo que le dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. A esa gente apóstatas. Lo que tú no crees es eso. O sea, tú no crees que la gente que se puede permanecer en Cristo al final puede terminar perdiendo. Por supuesto que sí, porque no le crees lo que Cristo lo dice explícitamente en Juan 15:6 que te dije. El que en mí no permanece, ¿qué dice? ¿Cómo va a terminar? O
O sea, dice, va a terminar en el fuego. O sea, estoy inferenciando, por supuesto que no. Ahora, si tú no crees, Eder Miranda, que la pasada te escuché ese temita, eso es otra cosa. O sea, el texto es explícito. Cristo dice que hay gente que no va a permanecer y va a terminar en el fuego. Lo dice Jesucristo. Pues no quieres creer porque yo no te voy a convencer, Eder Miranda. El texto es explícito. Gente que permanece y se termina en el fuego no son de Dios. A eso se refiere el texto. Son gente apóstatas. Hay gente apóstata. Ya te respondí ese texto. Ahora vamos al 2 de Juan 1:9 que me dijiste. Todo el que, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, claro, pues tú lo estás inferenciando a tu manera. Está diciendo, cualquiera que se extravía no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pero está hablando ya cuando se ha apartado, pues se ha extraviado. En esa condición. Si yo ahorita te tengo a Dios, ya. Tengo a Dios. Si yo me extravío, ese momento que me extravío, ¿tengo a Dios o no tengo a Dios? No tengo. ¿Cuánto me queda? Me queda 1 minuto 38. Y ojo, Eder Miranda, yo te hice un ofrecimiento público. Te hice un ofrecimiento 2 veces público. Dame el texto explícito, implícito, que la salvación es sin condiciones. No lo has dado en dos debates. Me estás recontra confirmando lo que yo ya sabía. Que su posición de ustedes es basada en inferencia. O sea, ¿cómo van a defender una inferencia en un tema tan delicadísimo como la salvación? O sea, mi posición es, la salvación es condicionada. Cristo lo hace todo al 100%. Quien dice que mete mano el hombre, por si acaso, es una herejía. Cristo lo ha hecho todo al 100%. El hombre no mete mano ahí, solamente la recibe. Y como muchos dicen, no, o sea, si acá hay una entre los hermanos me dicen a mí, John cocina, y yo cocino. La pregunta va a decir, ¿quién cocinó? Pues John. No, como los hermanos me pidieron, lo que los hermanos me pidieron también cuenta. Es esa payasada hace. Por supuesto que el hombre pide la salvación, tiene que pedirla, pero eso no cuenta. La salvación lo hace todo al 100% Dios, bajo el compromiso de la condicionalidad de permanencia. Eso es lo que yo siempre voy a defender, y mientras me están dando más inferencia, más sólido me pone mi propuesta. Gracias. Córtanos más, Apolo. Muy bien. Adelante. Listo. Ahora. Johncito se queja de nuestras inferencias, que por cierto, yo te respondí, te hice una pregunta en base a Efesios capítulo 1, ¿no? Te dije, ¿cuándo el Señor te eligió? Esa era la pregunta, ¿no? Y el mismo texto lo responde, ¿no? Antes de la fundación del mundo te eligió, ¿no? ¿Tú tuviste que creer para que te eligiera? ¿Antes de la fundación del mundo estabas tú para creer y que te eligiera? No. Entonces yo creo que no es tanta diferencia, ¿no? Sin embargo, John sí se la ha pasado inferenciando, porque John no nos ha respondido el texto. Él comenzó leyendo 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, pero inmediatamente saltó a Juan capítulo 15, no nos explicó el texto. Ahora, te lo voy a decir de manera explícita, John, y ya lo estoy leyendo no sé cuántas veces. Dice, versículo 19, salieron de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, no eran, John, no eran, te lo voy a repetir, no eran de nosotros, no eran de nosotros. Sigue el texto. Porque si hubiesen sido, habrían permanecido. ¿Ves la característica del que sí es de Dios? Si hubiesen sido de nosotros, habría permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, se corroborase que no todos son de nosotros. O sea, John, tiene gente que no es de nosotros, pero es salva. Eso es una inferencia. Entonces tú estás cayendo en inferencia. El texto es sumamente claro. Aquellos que salieron de nosotros, aquellos que se apartan, no son de nosotros. O sea, el texto te lo dice claramente, a menos que tú tengas a gente que sea de nosotros, pero que no sea salva, ¿no? Ahora, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, nuevamente caíste en un montón de inferencias, no nos explicaste el texto, simplemente te fuiste por donde quisiste, ¿no? Dice, cualquiera que se extravía y no persevera, aquí tenemos a alguien que no está perseverando, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pregunta, John, ¿alguien que no tiene a Dios es salvo? No, tú inferenciaste. En el momento que yo creo, pues ya dejo de creer. En el momento que yo peco, entonces ya no tengo a Dios. No, eso no te dice el texto. Eso no te dice el texto. Tú estás inferenciando. El texto solamente dice, aquel que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera, nuevamente, característica de los salvos, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, énfasis, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. O sea, esos textos son clarísimos. O sea, y de verdad me sorprende, John, porque tú pides textos explícitos y al menos
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, es sumamente explícito. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Por qué no permanecieron, John? ¿Por qué no permanecieron? Ya que tú te hablas tanto de Juan capítulo 15, aquellos que no permanecen, ¿por qué no permanecieron estos? Porque no eran de nosotros, no eran. Y aquel que no es de nosotros, pues no es salvo. No es salvo. O a menos que creas que hay gente que no sea de nosotros, gente que no sea del pueblo de Dios, que sea salva, ¿no? Ahí ya tenemos otro problema, ¿no? Mis hermanos, la salvación reposa únicamente en Dios, y en eso estamos de acuerdo con John. Pero el Señor no solamente te da la salvación, el Señor también mantiene la salvación, guarda la salvación, nos guarda a nosotros para salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, porque somos guardados por el poder de Dios para salvación. ¿Para qué te guarda? ¿Para qué te guarda Dios, John? ¿Para qué te guarda? Para salvación. Ahora, ¿tú te guardas a ti mismo? Adelante. Muy bien, ¿desean aplazar todavía un turno más de refutación o directamente desean ir a las 5 preguntas? Las preguntas, yo creo, las preguntas. Preguntas, perfecto. Adelante, hermano John, con las preguntas. Un minuto. Ok. Un minuto. Ok, esta pregunta escúchenlo todos, porque todos también, a ver, métanlo en su corazón lo que creen como Eder Miranda. Hebreos 10:26 dice el texto, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Según este texto, todos estamos de acuerdo que el escritor se incluye en que porque si pecaremos, eso es irrefutable, ok. Pero resulta que ese grupito, inclusive el escritor, puede terminar como probabilidad en el 27. ¿Qué cosa se dice el 27? En una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, es decir, en condenación. La pregunta es directa. Me vas a decir seguro que esto es una hipérbole, una retórica. Ok, acaba la pregunta. ¿Las retóricas tienen argumentación verdaderas o falsas? Acá vamos a ver la honestidad de mi amigo Eder Miranda. ¿Es una retórica, según tu posición, con argumentación verdadera o es una retórica con argumentación falsa? Más claro que el agua. Adelante. Tómale su tiempo, Apolo. Ok, eso no es una hipérbole, o sea, yo mismo te he respondido en otro momento, no es una hipérbole, esta es una retórica exhortativa. ¿Por qué? Porque si bien el autor se incluye en el versículo 26, el autor también se incluye en el versículo 39, que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que el autor se está incluyendo en ambos grupos, John. No solamente en tu grupo. Ahora, si tú te coges en este versículo para argumentar que la salvación se pierde, pues tendrías un grave problema, porque el versículo también te estaría diciendo que no puedes recuperar la salvación. Y léelo conmigo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y si no queda más sacrificio por los pecados, John, ¿por qué sacrificio vas a ser salvo si Cristo ya murió una sola vez y para siempre? Ahora, dice, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los hijos de Dios no somos adversarios, John. Somos hijos de Dios. Tiempo. Adelante. Ahora, en viceversa, le tocaría la pregunta. No, tengo que refutar mi misma pregunta en 2 minutos. Va a haber contrarrefutación entonces ahí. Ya, adelante, sí, hermano John. Ok, todos hemos escuchado que yo le he pedido si fue retórica con argumentación verdadera y retórica con argumentación falsa. ¿Alguien me puede decir, alguien honestamente me puede decir que lo respondió Eder? ¿Lo respondió o no lo respondió? Pues no lo respondió. ¿Por qué? Porque un solo texto te mata toda que la salvación no se pierde. Hacen ese jueguito para los que están repitiendo como loritos que es retórica. Lo que no se hacen en la pregunta si es una retórica con argumentación verdadera o falsa. No se atreven a decir, porque si dice que es con argumentación falsa, lo cual eso va de acuerdo a su doctrina, lo están llamando mentiroso al escritor. Por eso que no se atreven a decir. Y dejen de esa payasada de estar repitiendo retórica. ¿Es retórica verdadera o retórica falsa? Con argumentación verdadera o con argumentación. Hay que ser honestos. Se supone que somos hijos de Dios. Se supone que lo que estamos hablando acá, Dios nos va a pedir cuenta. Para los que están repitiendo que es una retórica, le hago la pregunta, examínense y pónganse firmes, pónganse derechitos, amárrense los pantalones a los varones y digan, ¿es retórica con argumentación falsa o es retórica con argumentación verdadera? Si es retórica con argumentación verdadera, pues está probado que la salvación se pierde.
Así de sencillo. Y si dice que es retórica con argumentación falsa, lo están llamando mentiroso. Texto expurio a Hebreos 10, 26 al 27. Ese es el asuntito. Yo no me trago el cuentazo de lo que me miente. Para algo Dios no da sabiduría. Dejen de estar repitiendo cada texto que se le da. No, que es una figura literaria, que es una retórica. La pregunta, pero retórica con qué argumentación. El siervo, apaga tu micro, Apolo. El siervo de uno va a ser mentiroso. Es verdad que ciertas cosas se pueden disculpe, hermano exagerar, John, ¿cuántos pero minutos es de contrarrefutación que vas a dar? 2 minutos, suficiente. 2 minutos. se Es acabó. 1 minuto y 2 minutos. Te falta 1 minuto. Falta un minuto. Ok, falta un minuto. Ok, ese es el asunto. O sea, yo te pedí, Eder Miranda, y lo digo de nuevo públicamente, o sea, fuera de juegos. Ese texto es con retórica, pero de argumentación verdadera, porque si es verdadera, el escritor está diciendo, porque si pecaremos, es decir, si yo también pecare voluntariamente, puedo terminar en una horrenda expectación de juicio. ¿Y a qué pecado se refiere? Pues póngale el pecado que usted quiera, acá no importa qué pecado. Lo que importa es que el siervo de Dios, que se supone que es una persona salva, dice, yo también puedo pecar y terminar en una expectación de juicio. Eso es lo que importa, que una persona salva se exprese así. ¿Cómo es posible que una persona salva se va a expresar así si en su corazón está que la salvación no se pierde? Es una cosa incoherente. Salvo que por ahí alguien diría, no, pero es una retórica con una argumentación falsa. Mejor sea honesto y diga que eso es un texto espurio. Diga eso. Deje de estar repitiendo que es retórica. O sea, no fuercen para que respalde su posición. El solo texto de esto se tumba todo, que la salvación no se pierde. Si el escritor lo hubiera creído, nunca se hubiera expresado así. Eso no es un mentiroso. Uno puede exagerar algo, pero de algo verdadero. Una cosa falsa no se puede exagerar. Suficiente, córtalo más. Gracias. Listo. Ahora, adelante, Listo. hermano, para la pregunta, hermano Eder. Ok, listo, perfecto. Bueno, yo creo que ahí los hermanos ya van sacando sus propias conclusiones, ¿no? Pero bueno. Bueno, para entender mucho mejor el pensamiento de John, entendemos que entonces una persona que no permanece, pues obviamente tiene que comenzar a vivir en pecado, ¿cierto, John? Solamente para estar seguro. Te pregunto, Yo John. tu pregunta con texto bíblico. No, ya sé. Tienes que dar Ya sé, texto ya bíblico a sé. tu pregunta. Vale, perfecto. Entonces, bueno, estoy tratando de asumir o entender lo que tú crees, ¿no? Entonces, para que una persona no permanezca, pues tiene que comenzar a vivir en pecado, ¿no? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10, dice que aquel que practica el pecado es del diablo y el nacido de Dios no practica el pecado, ¿no? Y en esto se conocen al hijo del Dios, al hijo de Dios y al hijo del diablo, ¿no? El que practica el pecado es del diablo, del diablo, y el que no practica, y el nacido de Dios no practica el pecado. Mi pregunta en base a este texto es: ¿puede un verdadero hijo de Dios, nacido de Dios, practicar el pecado y vivir como un incrédulo? Esa es mi pregunta. Ok. ¿Me avisas? ¿Me avisas? ¿Me avisas, Polo? Muy bien. Serían 2 minutos ahora. 3 minutos. No, 3 minutos, 3 minutos. 3 Tres se minutos. responde. Tú paras cambiando nomás. Ok, No, es 3 minutos se responde y 2 de refutación. correcto. Adelante. Ok. Su pregunta es si una persona salva puede practicar el pecado. Por supuesto que sí. O sea, a ver, ¿no se acuerdan del rey David? O sea, ¿qué cosa es lo que hizo David? Hizo un pecado ocasional. ¿Alguien puede decir que el rey David no era salvo? O sea, ¿alguien en su sano juicio puede decir que el que tenía como el corazón como de Dios no era salvo? Él era salvo. ¿Qué cosa hizo? Adulteró. ¿Y qué? No, después no hizo más, se arrepintió y se retorció. No. Consiguientemente, ¿qué cosa hizo? Asesinó con premeditación y alevosías. Si eso no es practicar el pecado, ¿qué cosa es entonces? Eso es asesinato con premeditación, con planificación. ¿Por qué Dios pone eso? ¿Por qué me están diciendo ahí? ¿Por qué gritas? Lean Isaías 58:1, dice, clama en voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Ese tema es esencial, ese es tema de evangelio, no es un juego. Por ahí usted que cree que la salvación no se pierde, puede estar haciendo pecado gravísimo. Eso es de vida o muerte, de condenación eterna. Hay momentos que hay que gritar sin llegar a insultar. Esa es la verdad, el Espíritu te pone en tu corazón. El tema para mí personalmente es seriosísimo, es responsabilidad mía. Yo libro mi alma.
Yo libro mi alma si usted se hace loquito, que bueno, que la salvación no se pierde, está jugando, revolcándose en el pecado, asunto de usted. Pero la pregunta de Eder fue, ¿puede un salvo practicar el pecado? Por supuesto que sí. El ejemplo está el rey David. Adulterio más asesinato con premeditación, alevosía. Si alguien en su sano juicio diga, no, David lo hizo ocasionalmente, pues engáñese. Engáñese, eso es practicar el pecado y practicar la maldad. Asesinar con premeditación y alevosía. ¿Lo hace cualquiera? Estamos hablando asesinato, literal, planificado. Léanlo, los hermanos, vuelvan a leer el asesinato, que es más grave que el adulterio. Él lo planificó. Mira, todo el momento que se supone que la conciencia te redarguye. O sea, todo lo que... ¿Por qué lo pone en la Biblia? Para ejemplo de nosotros. Yo mañana puedo hacer lo que hizo David. Por supuesto que sí. El asunto es serio. No estamos con juegos. Estamos hablando de condenación o salvación eterna. No es juego este tema. Para mí es básico. Por eso me ven a mí repitiendo. A algunos, si no le importa, pues a cada uno libro mi alma. Estamos hablando de condenación eterna. Un salvo sí puede hacer maldad. Puede practicar el pecado, y como dijo Cristo, si el salvo no permanece en mí, será echado fuera. Si John Félix no permanece en mí, yo lo echo fuera. Si Eder Miranda no permanece en mí, lo echo fuera, al fuego. Si el pastor Jonathan no permanece en mí, lo echo al fuego. Si fulano, sutano, mengano no permanece en mí, lo echo al fuego. Esa es palabra de Dios. Esa es palabra verdadera. Cristo predicaba eso, los apóstoles predicaban eso. No, que la salvación no se pierde. ¿Qué es eso? Hay responsabilidad en creyente. El creyente es salvo. El creyente es salvo. El creyente justificado tiene esa responsabilidad. ¿Con qué cosa te vas a ganar con la payasada? No, es que están con salvación por obra. ¿Qué cosa se va a ganar? Salva. Una persona salva. Listo, hermano John. Ok. Muy bien, se acabó en teoría. No, 2 minutos, dale. No, dale sus 2 minutos de refutación de su pregunta. No, una de las 5 preguntas. Ahora pasamos a la cuarta. No. Tiene que refutar su pregunta. Falta mi Tiene que refutación. refutar. Sí. 2 minutos. Recontrarrefutación de una pregunta. ¡Hala! Esos 2 Ya, minutos, ok, dale. está bien, voy a anotar porque mira, acá yo tengo mi expediente y es interesante lo que están planteando. Me están haciendo cambiar el formato. Ya, está bien. Me dice cuántos minutos son. 2, dale. 2 minutos. Ok, 2 minutos. Pongo 2 minutos acá. Esto empieza en 3, 2, 1. Adelante, hermano. Muy bien, bueno, hemos tratado ya de explicarle a John, ¿no? O sea, obviamente, aquel que no permanece será echado al fuego. ¿Y quién no permanece según 1 de Juan capítulo 2, versículo 19? ¿Quién no permanece? Aquel que no es de nosotros, John. O sea, el texto te lo dice. Aquel que no es de nosotros, ese no permanece, ¿no? Si fuera de nosotros, y te lo dice el texto, si fuera de nosotros, permanecería. Pero ¿por qué no permanece? Porque no es de nosotros. Ahora, la pregunta a John fue sumamente clara, ¿no? ¿Un verdadero hijo de Dios un nacido de Dios, puede practicar el pecado? John, de manera clara, dice que sí. Dejemos que el texto bíblico le responda. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 1 de Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Ves que Dios te guarda? Y el maligno no le toca. En ninguna parte dice la Biblia que David perdió su salvación. David perdió el gozo de la salvación, y es lo que le pide al Señor que le regrese, el gozo de la salvación. Pero el gozo de la salvación no es la salvación en sí misma, ¿ok? Así que yo creo que aquí claramente, yo creo que si él es tan explícito como dice, pues va a aceptar que la Biblia dice que el nacido de Dios no practica el pecado. Adelante. Muy bien, hasta aquí terminaría la pregunta con refutación y contrarrefutación. Pasamos al cuarto nivel de pregunta, refutación, contrapregunta. Hasta que se pasaron, ¿eh? Adelante, le tocaría al hermano Eder. No, A mí me toca. hacer la pregunta a John.
Adelante, hermano John. Ok, 2 minutos para hacer la pregunta. no, un minuto más, un minuto. Un minuto. Sí, sí. Ahora cambia, es 1 minuto. Ya, ok, Un minuto minuto. se hace la pregunta, 3 minutos se contesta y 2 se refuta. Seis minutos en total, Apolo. Ok, Correcto. empezamos. Primera de Corintios, Eder Miranda, Primera de Corintios 15, 1 al 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en mano, es decir, si no la retenéis, se entiende explícitamente. Verso 1, está explícitamente que está hablando gente salva, porque le dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, número 1, en el cual también perseveráis. Solamente un salvo puede recibir y perseverar en el evangelio. Gente salva. A gente salva se le dice en el 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no la retenéis, ¿entienden? Creíste en mano. La pregunta es explícita y contundente. Hay la posibilidad, como probabilidad, de que un salvo deje de retener el evangelio, la palabra que se le ha sido predicada, según este texto. Adelante. No, no hay la posibilidad, no hay la posibilidad. Es más, tú lo acabas de decir, un verdadero salvo se permanece, tú lo acabas de decir. Es más, y te voy a volver a citar la segunda carta del apóstol Juan, el único capítulo, versículo 9, porque yo lo voy a leer hasta que lo entiendas, brother. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, lo que acabas de mencionar, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, no es salvo, pues, John. Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, que es lo que acabas de mencionar, Primera de Corintios, capítulo 15, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, nota el énfasis en esa expresión, ese sí. Y si ese sí, significa que el otro no, pues. Ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Esa es toda mi respuesta. Le quedan 2 minutos, pero le quedaría la contrarrefutación al hermano John de 2 minutos. Adelante, hermano John. Ok. Negaste el texto, Eder. Negaste el texto. El texto es explícito. Tú sabes que el texto explícito o se acepta o lo rechaza como espurio. Dice el texto, 1 Corintios 15, 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Punto 1. Punto 2, si no creísteis en vano, es decir, si no la retenéis. Entonces, ¿hay la probabilidad que el salvo no la retenga? Por supuesto que sí. Y como te dije, en el contexto, en el verso 1, le está hablando a salvos. O sea, me vas a decir, acá dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es decir, me vas a decir tú que una persona que recibe el evangelio y persevera no es salva, vas a llegar a ese extremo todo para defender tu inferencia de que la salvación no se pierde. O sea, está hablando a gente salva. Ahora tú me sueltas el texto 2 de Juan 1:9. Me dice, cualquiera que se extravía y no persevera. De nuevo, o sea, con este texto prácticamente tú te estás refutando, porque está diciendo de nuevo la probabilidad de gente que no persevere. Y dice, el que no persevera no tiene a Dios. No dice, no tuvo a Dios. Ojo, el texto no dice, el que no persevera no tuvo a Dios. Dice, no tiene a Dios tiempo presente. Es decir, si tú te extravías, no tienes a Dios. Si no te extravías, tienes a Dios. Yo ahorita me extravío, no me extravío, tengo a Dios. Si me extravío, no tengo a Dios. ¿Qué está claro que lo hago? Pero como le dije, ese no fue el texto. El texto lo que yo te pregunté fue, 1 Corintios 15:2. Según el texto, hay la probabilidad de que estos hermanos dejaran de retener el evangelio. El texto es explícito, Eder. El texto es explícito. Es que ese es el problema. ¿Cómo yo me voy a tragar? ¿Cómo me voy a tragar yo tu posición, tu inferencia, Eder Miranda, si tengo que negar el texto explícito? O sea, yo tendría que agarrar y hacerme loco, como que no, bueno, no dice esto, bueno, será mala traducción, hacerme loquito, y bueno, me tendría que tragar, como dice ese sapo grande, me lo tendría que tragar para aceptar tu inferencia. O sea, el texto es claro. Yo como creyente puedo retener el evangelio, como tampoco lo puedo retener, tal igual que tú, Eder, tal igual que los hermanos que creen como tú. Pueden dejar de retener y podemos perdernos. Es suficiente, córtalo nomás. Muy bien. Pasamos al siguiente nivel de la tercera pregunta. Le tocaría al siguiente hermano 1 minuto para hacer la pregunta. Muy bien. El hecho de no permanecer en el Señor o en su doctrina también implicaría no solamente implicaría cometer pecado o vivir en pecado, como tú has dicho que sí, un nacido de Dios puede practicar el pecado,
sino que también implicaría que este creyente que pierde su salvación, pues sea vencido por el mundo, ¿no? Este, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, dice que aquel que es nacido, nacido de Dios vence al mundo. Pregunta explícita: ¿puede un nacido de Dios ser vencido por el mundo? ¿Sí o no? Ok, dame el texto, por favor, discúlpame. El texto de nuevo, disculpa. Primera de ¿Cuánto Juan, leíste? capítulo 5, versículo 4 y 5. Primera En de base a Juan ese 5, texto 4, dice, 5. en base a ese texto pregunto: ¿puede el nacido de Dios ser vencido por el mundo y por el sistema del mundo y volver a su vida anterior? ¿Sí o no? Ok, ¿me dices, Apolo? Muy bien, tiene el hermano John 3 minutos 3. para la refutación. Ok, Adelante. texto dice, primera de Juan capítulo 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, me agarras un texto, como le digo, no vas a hacer doctrina de esto, Eder Miranda. O sea, le preguntan, lo que dice acá es verdad. Pero acá está diciendo, o sea, tiene que ver con que, como que esta persona salva no puede dejar de permanecer, no tiene que ver nada. O sea, tú quieres forzar como que el texto te está hablando que esta persona no, o sea, van a vencer al mundo porque nunca se van a apartar. O sea, de acá no, o sea, tú me has pedido el texto, te lo leo el texto. Acá no habla si esta gente a la final puede permanecer como no puede permanecer. Me estás dando la libertad que yo me salte. O sea, el texto dice ahí, ¿es verdad lo que dice? Es verdad. Pero no toca si esa persona pueden dejar de permanecer. Pero hay otros textos que dicen que sí, el verdadero salvo puede dejar de permanecer. Y te lo voy a leer explícitamente lo que dice, porque tú creo que no, los hermanos me voy a demorar mis 3 minutos, pero ese texto es contundente. Evangelio según San Juan, capítulo 15, desde el verso del 1, voy a ir con paciencia, me voy a tomar mi tiempo. Yo soy la vid verdadera y el Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, le está hablando a gente limpia. ¿Dónde más? O sea, el texto explícito está dirigida a gente limpia, a gente salva, dice. Y en el cuarto le dice a gente limpia. Le dice, permaneced en mí. A gente limpia se le está diciendo, permaneced en mí. ¿Estoy inferenciando o estoy relatando el texto? Estoy relatando. Repito, en el verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A esa gente limpia, ¿qué cosa le dice Cristo? Permaneced en mí. ¿Qué le digo yo a ustedes? Permanezcan en Cristo. Ese es el mensaje de lo que creemos, mi posición. Permanezcan en Cristo. Y sigue hablando, dice en el 6. Y el que en mí no permanece, ¿a quién le estaba hablando? A gente limpia. Cristo a gente limpia le dice, si ustedes no permanecen en mí, ustedes que ya los limpié, no permanecen en mí, que dice, será echado fuera como pámpano y se resecarán y lo recogerán y lo echan al fuego. El texto es clarísimo, le está hablando a gente limpia, verso 3, a gente limpia se le dice, permanece en Cristo. Si no permaneces, vas a terminar en el fuego. Ese es el mensaje explícito de la Biblia. Eso es lo que yo predico. Eso es lo que yo defiendo. O sea, yo no puedo defender que al salvo, no hay posibilidad que tú dejes de permanecer. O sea, ¿qué? ¿Me voy a hacer el loco con lo que dijo Cristo? O sea, me voy a taparlo, me voy a hacer el ciego. No. Cristo le dijo a gente limpia, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Y les advirtió, si usted no permanece, a fuego. Si yo no permanezco, al fuego, hermanos. Las cosas serias. Si mucho me dice que grita, hermano, Dios me juzgará. Hay momentos que hay que gritar, que hablar la voz en cuello, hermano, pero sin insultar. La cosa para mí es seria. Este tema para mí es serio porque yo sé que el 90% de los que creen en la posición de Eder, hablo del 90, no hablo de todos, ojo, no se ofenda, pero yo sí sé que el 90% un promedio están en pecado gravísimo. Y si se mueren se van derechito abajo. Eso lo tengo con total claridad. Gracias, córtalo nomás, Muy bien. Apolo. Yo no voy a hablar que se acabó el tiempo. Aquí tengo un sensor altamente tecnológico que me anuncia que ya terminó el tiempo. Adelante, hermano Eder Miranda. Gracias. Bueno, es que yo no deja de autopacatearse solo, pues, ¿no? Porque obviamente si le está diciendo a gente limpia que permanezca, la pregunta es, ¿esa gente limpia va a permanecer? Sí, pues va a permanecer. O sea, te estoy diciendo varias veces, primera de Juan capítulo 2, versículo 19. ¿Quiénes permanecen? Aquellos que son de nosotros. Los que no son de nosotros no permanecen en nosotros. O sea, así de fácil. O sea, yo no sé por qué no pones... Porque dice la Biblia que la suma de su palabra es verdad. Y tú solamente te basas en Juan capítulo 15. ¿Por qué no lo comparas con lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 19? Que son del mismo autor, John. Son del mismo autor. Entonces, Juan no se puede estar refutando a él mismo. ¿Ok? Ahora,
El texto que tomamos fue primera de Juan capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice claramente, aquel que es nacido de Dios vence al mundo, claro, por medio de la fe vence al mundo. Porque por ahí estaban comentando, claro, por medio de la fe vence el mundo. Pero ¿quién te da esa fe? Bueno, yo, al menos no sé la posición de los de abajo, pero yo me acabo de reconocer aquí en el live que la fe es un don de Dios. Entonces, ¿quién te da esa fe? Dios. Entonces, ¿por medio de qué vences? Por medio de la fe que el Señor te da. Aquel que es nacido de Dios vence el mundo. ¿Ok? Y si vence el mundo, y si vence el sistema del mundo, que el sistema del mundo tiene que ver con el pecado, John, como una persona que realmente ha nacido de Dios va a perder la salvación. Si claramente el texto te está diciendo que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, que por cierto, ahí no te referiste, no te diste cuenta, o creo que no te diste cuenta de tu contradicción. Tú dijiste que el nacido de Dios sí puede practicar el pecado. El texto dice que no puede practicar el pecado, a eso no te referiste. Y también te dice, primera de Juan capítulo 5, que el que es nacido de Dios vence al mundo y su sistema, ¿ok? Y en el sistema del mundo está el pecado, John. ¿Ok? Adelante. Muy bien, hasta aquí terminaría la tercera fase de pregunta, refutación y contrarrefutación. Vamos a la segunda y penúltima fase de pregunta, refutación, contrarrefutación. Adelante, hermano John. Ok. Correcto. Mi pregunta va a Eder Miranda con respecto a Primera de Juan Primera de Juan Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En el contexto, está en 1 Juan 1:9 está hablando de maldad, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el contexto. Es decir, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, hubiere hecho maldad, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué tiene que ver ese tema? La famosa perdón de pecados futuros. Ya. Según este texto, dice que se necesita el creyente, si es una maldad, un abogado. Se supone que Eder Miranda creo que cree en el perdón de los pecados futuros sin confesar. Se supone que uno no necesita abogado. Abogado necesitan los culpables. Una persona inocente no necesita abogado ante Dios. O sea, si acá dice el texto que se necesita abogado, es que esa maldad se le está contabilizando. Es decir, entonces la pregunta, ¿dónde va? Una persona inocente. Según este texto, para ti, Eder Miranda, ¿está borrado ese pecado? O sea, un creyente hace un adulterio, lo cual tú crees que puede caer en un adulterio, no en la práctica ya. Ese pecado, esa maldad, sin confesar, así en pleno adulterio ya, ¿está arriba contabilizado? O sea, ¿necesitamos un abogado para alcanzar ese perdón? ¿O en automático, sin que el creyente haga nada, se te borra, se te perdona? O sea, la pregunta es clarísima, Eder, y es seria. O sea, estamos hablando de un adulterio, una fornicación. En automático, sin yo hacer nada, ¿se me borró o no se me borró? ¿O necesito un abogado arriba? Eso es todo, ¿cómo se llama, Polo? Adelante, hermano Eder. Ok. El hecho de que el Señor haya perdonado todos los pecados no significa que nosotros dejamos de ser agentes responsables, John. O sea, la soberanía de Dios no invalida la responsabilidad del hombre. O sea, el hombre tiene que pedir perdón, obviamente, por las cosas que ha cometido, pero eso no significa que el Señor no haya perdonado sus pecados. Es más, si tú lees un poquito antes, el capítulo 1, versículo 7, dice que su sangre nos limpia, presente nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Ahora, si a nosotros se nos contabiliza ese pecado, por ejemplo, el adulterio que estás comentando, si se nos contabiliza ese pecado, y bueno, por ese pecado perdemos la salvación, entonces, ¿cómo el Señor puede ser nuestro abogado? O sea, tienes a Jesucristo defendiendo a alguien que realmente es culpable de su pecado en este texto. Ahora, tú pasas por alto porque tú te quedas con la Reina Valera. Aquí la palabra abogado es la palabra parácletos, que se traduce como abogado, intercesor o mediador. Está haciendo referencia a la labor de Jesucristo con respecto a su sacerdocio inmutable, como lo viene hablando en Hebreos capítulo 7, por ejemplo, ¿no? Que dice que Él intercede por nosotros delante del Padre y puede salvarnos de manera perpetua, ¿ok? Entonces, el Señor es nuestro paracletos, es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro mediador, ¿ok? Ahora, nuevamente, el hecho de que el Señor haya perdonado nuestros pecados no significa que nosotros somos seres o agentes
no responsables. Nosotros tenemos que pedir el perdón al Señor porque nosotros somos responsables de los actos que hacemos. Pero eso no quiere decir que se nos cuente como pecado, ¿no? Eso no, al menos yo no entiendo eso. Yo creo que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados, como incluso te cité, cité en el debate pasado, el libro de Colosenses, donde se dice claramente que el Señor perdonó todos los pecados, a menos que creas que todos los pecados no son todos los pecados, ¿no? Adelante. Muy bien, tiene 2 minutos el hermano John de la contrarrefutación. Adelante. Ok, he revisado todas las versiones respetadas, inclusive la Jerusalén, dice abogado, se necesita abogado. La pregunta fue, ¿se contabiliza o no se contabiliza? Eder Miranda dice que no. Ok, dice ahora. Su afirmación se va a refutar con un texto explícito. Salmo 51:1. Estamos hablando del rey David después que adulteró. ¿Qué cosa dice David? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. ¿Ustedes creen que es texto inspirado, no? O salvo que alguien cree que el Salmo 51 no es texto inspirado. Dice el rey David, borra mis rebeliones. ¿Cómo que no se contabiliza? O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Estamos hablando ya de un caso explícito, una persona que cometió el adulterio. ¿Cómo debe expresarse? Señor, borra mis rebeliones. O sea que yo mañana caigo en la fornicación. O sea, si me voy a tragar la diferencia de Eder, caigo en fornicación, caigo en borrachera. Bueno, pero no se me contabiliza. ¿Cómo que no se me contabiliza? O sea, así me voy a arrepentir. O sea, tengo que arrepentir como David. Señor, borra mi pecado, borra mi adulterio, borra mi maldad, borra mi borrachera. O sea, así se pide. Volvemos a repetir. Yo le pregunté si se contabiliza o no se contabiliza. ¿Qué cosa dice el rey David? Ten piedad de mí, oh Dios. Después de un adulterio y asesinato dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Si usted creyente está en adulterio, está en fornicación, está en borrachera, ¿cómo debe pedir? Borra mis rebeliones. Primero, para pedir hay que creer. Si tú no crees, ¿cómo vas a pedir? Pero si tú crees que te engañan, no se me contabiliza arriba, porque yo soy salvo. ¿Te vas a atrever tu boca con sinceridad a decir, borra mis rebeliones? Solamente una persona que sabe que arriba se contabiliza. O sea, ¿de dónde saca que no se contabiliza? El rey David dice, borra mis rebeliones, borra mi adulterio, borra mi asesinato. Señor, yo asesiné, sé que no merezco, sé que arriba está registrado, bórralo, 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 mis rebeliones. ¿Cómo que no se contabiliza? Y vuelvo y le digo, dice, abogado tenemos para con el Padre. Porque hay una cuenta saldada arriba que arreglar. Solamente los que tienen problemas judiciales necesitan abogado. Si el creyente, sus pecados futuros estarían saldados, sus adulterios futuros o su fornicación, pues no necesitaría abogado. Suficiente. Muy bien. Gracias. Ahora le tocaría hacer la pregunta, refutación del hermano John y contrarrefutación una vez más del hermano Eder. Adelante, hermano Eder. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta al hermano John. Ok, muy bien. Justamente voy a tocar el versículo que te comenté, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice lo siguiente. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados. Todos sus pecados. Si Dios ha perdonado todos tus pecados, John, ¿por cuál de los pecados puede ser condenado? Esa es mi pregunta. Ojo a mi pregunta. Y en base al texto, no te saltes el texto. El texto dice claramente que Él perdonó todos tus pecados. Si Dios ha perdonado todos tus pecados, ¿por cuál de los pecados puede ser condenado? Esa es mi pregunta. O Capolo, ¿me dices? Ya. Ok, gracias. Me dijiste Colosenses 2:13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados futuros. Eso dice el texto. Ganó a que darle la razón al hermano Eder. Eso dice el texto. O sea, perdonando todos los pecados. Revisen sus textos, su Biblia. Si ustedes me prueban que dice perdonando todos los pecados, mañana predico que la salvación se pierde, no se pierde.
Eso predico, eso dice el texto. O sea, ¿cómo inferencias? Mira, o sea, de un texto, encima que no está claro, imaginemos que todavía estaría la palabra futuro, se te entendería. O sea, de un texto ya quieres hacer una doctrina que no está claro. Acá dice pecado pasado, futuro, no lo dice, pero hay otro texto que sí lo dice, explícito, te lo voy a dar. El pecado futuro. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, nuestros, se incluye el escritor, es decir, está irrefutado que está hablando gente salva. Dice, si nosotros los salvos confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo que los pecados futuros están perdonados? Si el texto está poniendo condicional, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Si es condicional, ¿qué es lo contrario? Si no confesamos nuestros pecados, no se te perdona el pecado futuro. ¿De dónde sacan que los pecados futuros? Esa es otra gravísima falsa doctrina. ¿De dónde sacan que en automático los pecados futuros del creyente están perdonados? Te repito, me pediste el texto. El texto nos dice perdonados todos los pecados futuros, todos los pecados. Yo me entregué a Cristo. La pregunta es, yo me entregué a Cristo a los 20 años. A los 20 años hice maldad. ¿Se me perdonó toda mi maldad? La respuesta es, como el texto, toda mi maldad, toda, al 100%. Pero ¿de dónde sacas este texto que está hablando del futuro? ¿Por qué te lanzas al futuro? Acá no habla del futuro. Por eso acá David también dice, borra mis rebeliones. Algo que ya lo hizo siendo creyente. Los pecados futuros de creyente no están perdonados, están pagados. Una cosa es estar pagado, otra cosa es estar perdonado. Después vamos a hacer el razonamiento. El día anterior que yo me entregué a los 20 años. A los 19 años, ¿Cristo pagó mi pecado? Por supuesto que sí, pero no me lo perdonó. Me lo perdonó el día que me entregué a Cristo. Estás confundiendo el pagar el pecado con el pecado perdonado. ¿Están pagados mis pecados futuros? Pagados, por supuesto que sí, pero no perdonados. Hay una condicionalidad de confesar, de arrepentirse. Es como el creyente. Cristo pagó el pecado por toda la humanidad. Los que creemos en la expresión ilimitada, pero hay la condicionalidad de creer, de arrepentirse para beneficiarse de ese pago. No confundir el pago con el perdón. Mis pecados futuros están pagados, no perdonados. Para perdonar me tengo que arrepentir, me tengo que confesar a Jesucristo, tengo que recurrir, como dice Juan, a mi abogado. Recién se me perdona mis pecados futuros. Esa es mi respuesta. Ojalá tú me vas a refutar. A ver, pruébame que se habla en pecados futuros. Te voy a escuchar con bastante atención. Suficiente, corto nomás. Apolo, por favor, gracias. Muy bien, 2 minutos al hermano Eder contra refutación. Listo. Bueno, ahora sabemos que todos no son todos, ¿no? Todos son algunos nada más, ¿no? John nos acusa de hacer inferencia, ¿no? Pero pues él también está haciendo inferencia, ¿no? Porque él tiene que decir que solamente pagó por los pecados pasados. El versículo dice que solamente pagó por los pecados pasados. Tampoco lo dice, ¿no? Dice todos los pecados. Ahora, nuevamente, si tú crees que todos no son todos, entonces ahí tenemos un gran problema. Ahora, dijiste algo por lo cual te has puesto la soga al cuello, pues, Ioncito. Porque acaba de decir que todos los pecados futuros están pagados. Ahora, te voy a recordar lo que dice Romanos. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, ¿no? ¿Qué muerte? La paga del pecado es la muerte. Bueno, si el Señor ya pagó por todos tus pecados, ¿tienes tú que pagar con la condenación ahora? O sea, yo creo que tú solito te estás refutando, ¿eh? Y yo quiero que los hermanos me entiendan. A ver, si John claramente ha dicho, el Señor ha pagado por todos los pecados futuros. Eso lo dijo explícitamente y está grabado. La paga del pecado es la muerte, dice el texto bíblico. John, si el Señor ha pagado por todos tus pecados, incluidos con los futuros, ¿qué paga tienes que sufrir tú? Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Yo creo que ahí ya quedó sumamente claro ya. Eso es todo. Bueno, en teoría aquí se acabaría el debate, pero quisiera amplificar. Faltan no dos sé, preguntas, si faltan dos tendrá- preguntas. Son 5 por cada uno. Faltan dos preguntas, Apolo. Faltan 2 Dos preguntas de cada preguntas. uno. Sí, de cada uno. Dos preguntas. Son 5. Ok, vamos a añadir entonces 2 preguntas. Adelante, le tocaría en este caso al hermano John. A Yo mí. no sé, este formato se va a cambiar cada rato. Pero le toca al hermano John hacer la pregunta. Adelante, hermano John, tiene 1 minuto. Ok, Eder Miranda, para mí me importa mucho fuera de bromas, este tema. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Me importa muchísimo tu explicación. Ojalá que lo hagas lo más transparente posible. Primera de Juan, y más claro me refiero, no que seas deshonesto, sino con bastante claridad, que te dejes entender. Primera de Juan 1, 9. Dice, si confesamos
Está hablando creyente porque se incluye el escritor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este texto, en gramática sencilla, está incondicional. Es decir, si se confiesa, se te perdona y se te limpia la maldad. Si no lo confiesa el creyente, no se te perdona y no se te limpia la maldad. Entonces, según este texto, ¿qué pasa si el creyente comete una fornicación, una borrachera, un robo? Vayamos, que a la gente no le gusta hablar del adulterio, no sé por qué le tienen miedo. Ya un robo explícito, así en su trabajo, roba plata, le roba a su jefe ya. ¿Qué pasa si el creyente roba plata en su trabajo? Listo, ya. Y no lo confiesa. Mientras no lo confiesa, ese pecado de robo está perdonado y está limpiado esa maldad del robo, sí o no. El texto es explícito, no está hablando general de ese caso. Un hermano que robó en el trabajo, le robó a su jefe, no lo confesó. Ese pecado de robo, perdón. Perdóname, ¿qué texto me dices? Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. El ejemplo es, si un hermano roba en su trabajo, ya, ¿qué pasa? Si roba y no lo confiesa, ese robo, la pregunta, ¿ese robo está perdonado y está limpiado esa maldad en ese creyente o no? Estoy hablando de un robo, no estoy hablando de la práctica del robo. Su primer robo, no hizo maldad, no hizo otra cosa. Su primer robo de un creyente de un año, 2 años de convertido. ¿Está perdonado y está limpiado esa maldad sin confesar o no? Me interesa mucho tu explicación, Demian. Ojalá que sea claro. Gracias. Eso es todo, Apolo. Adelante, hermano, de 3 minutos. Perfecto. Desde la primera respuesta yo traté de ser bastante claro, ¿no? El hecho que Dios sea soberano y haya perdonado todos los pecados no significa que nosotros somos seres sin responsabilidad, agentes irresponsables. Nosotros somos agentes responsables, ¿ok? ¿Por qué? Porque el pecado también trae consecuencias, no necesariamente la condenación, pero trae consecuencias, ¿ok? Por ejemplo, el hecho de que tú hayas cometido un pecado y le hayas pedido perdón a Dios, ¿eso te libra de las consecuencias? No, no te libra de las consecuencias. David cometió un pecado, pidió perdón a Dios, ¿eso lo libró de las consecuencias? Claro que no, no lo libró de las consecuencias. Entonces, nosotros somos agentes responsables y tenemos que hacernos cargo de las cosas que cometemos. Ahora, también el texto dice en el versículo 7 que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, presente. Ahora, ya trato de explicarte bien esto. La soberanía de Dios para mostrar que Él ha perdonado todos los pecados no quiere decir que nosotros somos agentes irresponsables. Nosotros también tenemos que pedir perdón porque somos agentes responsables, ¿ok? Ahora, ¿cuánto me queda? 1 minuto y medio. Si tú sigues leyendo, en el capítulo 2, versículo 3, va a decir lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pregunta, ¿cómo se le conoce a alguien que realmente conoce a Dios? Y responde el versículo, si guarda sus mandamientos. Versículo 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Pregunta, ¿por qué sabemos que estamos en él? ¿Por qué sabemos que le conocemos? Porque guardamos su palabra. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Por qué se le dice a esta persona que debe andar como Cristo? ¿Por qué? Porque si realmente conoce al Señor, va a guardar su mandamiento. El que dice que permanece en él, ya que te encanta tanto la palabra permanecer, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Pregunta, ¿cómo sabemos que estamos en él según el capítulo 3 y versículo 3 y versículo 5? Porque guardamos su palabra. Esa es la respuesta, Jancito. Muy bien, tiene el hermano John 2 minutos para su contrarrefutación. Adelante. Te pedí explícitamente, ¿qué pasa si no confías? ¿Se te perdona o no se te perdona? No te has querido decir directamente, te pedí claridad. Implícitamente todos hemos entendido que sí se te perdona si no lo confiesas. Ojo, mira, te has tumbado un texto explícito. ¿Todo por qué? Por salvar tu inferencia de que la salvación no se pierde. Has citado de nuevo el Colosenses 2:14. Yo en ningún momento te dije pasa, ojo, yo te dije que acá no lo dice, acá dice perdonando todos los pecados. Está hablando del futuro, del pasado. Explícitamente no lo dice.
Pero hay otro texto que sí te lo dice, el cual yo te acabo de dar, primera de Juan capítulo 1 verso 9, dice en el futuro, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Qué pecado está hablando en este texto? Pecado futuro, explícitamente, explícitamente. Entonces, ¿tú qué cosa quieres hacer? ¿Quieres tumbarte este texto explícito solo porque no cuadra con tu teoría de que la salvación no se pierde y quieres agarrarte de Colosenses? Te repito, Colosenses 2, 13 que te estás agarrando no lo dice, ni pecado pasado, ni no estoy defendiendo ese texto, no lo dice, hay que ser honesto. Pero ¿por qué voy a agarrar un texto donde hay otro texto explícito? El texto dice, si yo confieso un adulterio, se me perdona el adulterio y se me limpia el adulterio. Si yo confieso un robo, se me perdona el robo y se me limpia del robo. Y como es condicional, ¿qué significa? Que si el creyente no confiesa el robo, no se le perdona el robo. Es el texto explícito. ¿Cómo quieres, Eder? Por eso yo te pedí claridad. Implícitamente has dado a entender que si no confiesas, se te perdona. O sea, ¿qué hacemos con el texto? O sea, te vamos a hacer creer a ti. O sea, el apóstol Juan está diciendo explícitamente, creyentes, si nosotros, se incluye él, si nosotros los salvos, confesamos nuestros pecados, se nos va a perdonar y se nos limpia de la maldad. Condicional. O decir, si ustedes no lo confiesan, no se engañen, no se le va a perdonar, ni se le va a limpiar de esa maldad. Es un texto explícito, Eder. Como te digo, te pedí claridad, has dado a entender, te tengo que decir así implícitamente que sin confesar tú crees que se te perdona. O sea, te estás tirando un texto explícito. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Cómo yo me voy a tragar tu posición, Eder Miranda, si tengo que tumbarme un texto explícito? O sea, es increíble. Yo no me puedo tumbar un texto explícito. Es condicional. Yo en mis segundos que me quedan... Ok, ya se terminó, ¿no? Ok, gracias. Le toca su pregunta a Eder, a Apolo. Muy bien, le tocaría la pregunta al hermano Eder. Pregunta, refutación, contrapregunta. Y de ahí terminaría en esencia el debate. Adelante, hermano Eder. Ok, Tiene un minuto. Romanos capítulo 8, versículo 1. El texto me dice de manera explícita que ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Pregunta, ¿será que el que está en Cristo puede perder su salvación? Esa es mi pregunta. Me avisas a Apolo. Muy bien, tiene 3 minutos el hermano John. Ahora. Ok. El texto es Romanos 8.1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que permanecen en Cristo Jesús. Esa es la famosa seguridad de salvación que da el texto bíblico. O sea, dice a los que están en Cristo, no dice a los que ya no están, a los que dejan de estar, porque hay la probabilidad que los creyentes dejen de estar en Cristo. Ya lo he repetido y lo vuelvo a repetir. Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece, y en el contexto le está hablando a gente limpiada, a gente salva, le dice, el que en mí no permanece será echado fuera. El texto que tú estás dando y los muchos que dan, así no hay ni una condenación para los que están en Cristo. Para mí no hay condenación, Eder Miranda, yo estoy en Cristo. Yo que creo que la salvación se puede perder, no hay probabilidad que me pierda porque estoy en Cristo. Mi seguridad es Cristo. Yo sé si me aparto de Cristo, pues me pierdo. Pero como estoy en Cristo, estoy tranquilo, hablo tranquilo, duermo tranquilo. La seguridad de salvación es estar en Jesucristo, en Cristo. Eso es todo. Pero como sé que no soy un robotcito, sé que mi voluntad que se me puede torcer como David, se me puede ir a buscar lo malo, sé como la tuya y de los hermanos que nos están viendo, hay esa probabilidad. No somos robotcitos, no podemos engañarnos. Nuestra seguridad siempre tiene que estar en Cristo. Y tú me has pedido, te repito, el verso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si acá los hermanos que estamos acá, y los hermanos que creen como Eder Miranda, que vuelvo y le repito, yo creo que un 10% sí están guardan el pecado, yo creo que son hijos de Dios, no me malentienda, pero es un grupo pequeño. Si usted, un grupo pequeño, cree como Eder Miranda, que la salvación no se pierde, y está en Cristo, por supuesto usted es salvo, es salvo. Pero ahora, si usted es de lo que mucho que ustedes saben que yo he debatido, que dicen que así adulteres te vas al cielo, así forniques, te mueres en fornicación, te vas al cielo. O como el famoso predicador Maharto que dice, ¿qué cosa dijo? Que si se suicida se va al cielo. Miren, hasta dónde llega, se mete en el terreno de la inferencia. O sea, la seguridad es permanecer en Cristo. Esa es la seguridad. Yo permanezco en Cristo. Así de sencillo. Esa es la tranquilidad de todo creyente, de todo hijo de Dios. Es en Cristo. Ahí no hay condenación para los que están en Cristo. Listo. ¿Cuál es la motivación? Estar en Cristo.
Hay la probabilidad de no estar en Cristo. Ya no voy a repetir los textos. Hay la probabilidad de no estar en Cristo. Si usted no lo cree, aunque yo no creo que hay gente que no cree, sino gente que está haciendo lo malo. Hay gente que voy a aprovechar que están más de 200 personas, que me quedan, no sé, un minuto, me quedan 1 minuto 20. Voy a aprovechar que cada uno puede manejar como quiera. Voy a aprovechar porque para mí estos debates, para mí es evangelizar. Evangelizar, vuelvo, repito, al 90%, no a todos, porque repito, para que los hermanos no se ofendan, yo sí creo que hay hermanos que creen en la posición de Eder Miranda y que están guardándose de los pecados graves, por supuesto que sí, yo lo creo y respeto, y son hermanos, son hijos de Dios, irrefutables, pero son pocos, por eso a mí me preocupa y a mí se me da la responsabilidad de hablar esto, a gritar, a muchos le incomodará, ojo, pero a los que le incomoda, por lo general también, es porque están en pecado feo. Por lo general, no estoy generalizando, pero por lo que se incomoda, porque la Biblia dice la verdad, hay que hablarlo a viva voz, sin insultar, que yo sepa, no insultar en un momento a Eder Miranda ni a ustedes. Pero la verdad hay que gritarlo, hay que hablarlo a voz en cuello, hay que evangelizar así, no es un juego. Si mañana usted se embarra en el pecado, se puede ir a condenación. Y si se está embarrando ahorita mismo, ya puede estar en condenación usted. Si se va a morir, ¿a dónde se va a ir? Así, al cielo se va a ir en pleno adulterio, en pleno robo. Hay cristianos ladrones, hay creyentes ladrones, no te engañes, tú que estás robando, estás con más de 200 personas, tú que estás robando, te vas a morir así, libro mi alma, te vas a ir derechito para abajo, arrepiéntete, no es un juego, tú tienes tu compromiso con Dios, Dios no te ha regalado como regaló un caramelo la salvación, es una cosa preciosa, yo me salvé a los 20 años, gracias a Dios he permanecido, no me he ido al mundo, pero gracias a Él. Pero no soy robot, pues no me va a agarrar, no me va a manipular mi voluntad. Yo tengo que decidir permanecer en Cristo. No tengo que buscar mi salvación. La salvación está en Cristo. En Él está en Cristo. El 100% lo hace Él. El hombre no hace nada. Pero hay responsabilidad de permanecer en Cristo. Esa es la responsabilidad. Libro mi alma. Los debates para mí son así. Es evangelizar ese 90% que sí están en pecado grave. Si usted quiere seguir con su pecado engañándose, asunto de ustedes. Pero no meto a todos en el mismo paquete. Adelante, Apolos, córtalo más. Adelante, hermano Eder. Contrarrefutación. Listo, a ver. Johncito sigue insistiendo, ¿no? Que y lo acaba de decir de manera explícita, ¿no? El cristiano, el creyente sí puede revolcarse en el pecado. John, te recuerdo, y creo que estás contradiciendo, que por cierto, hasta ahorita no me respondes. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. El que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica el pecado. Explícito, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, estás pasando por alto completamente el texto, John. O sea, si tú lees, dice, ahora pues, ninguna condenación. Pregunta, ¿qué significa la palabra ninguna? Pues ninguna es ninguna. Ni pasado, ni presente, ni futuro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No dice que ahora no hay condenación, pero mañana sí habrá condenación si te apartas de Cristo. No, el texto no dice eso. Dice ninguna. Y ninguna quita toda posibilidad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El texto es sumamente claro. No hay ninguna condenación. Ahora, nuevamente, ¿quiénes son los que están en Cristo? ¿Aquellos que permanecen o aquellos que no permanecen? Te lo voy a repetir hasta el cansancio. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Los que no permanecen no son de nosotros. No son de nosotros. ¿Ok? Ese es todo. Muy bien. Okay, ¿Desean amplificar? Falta la última pregunta cada uno. Falta una última pregunta. Muy bien. Sí, vamos a añadir. Sí, cada uno. Le tocaría entonces hacer la pregunta a el hermano John. ¿Correcto? A mí. Sí. Adelante, hermano John. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta. Ok. Te voy a pedir un favor como amigo, Eder Miranda. Ojalá que me respondas en forma clara esta pregunta, porque a mí me interesa tu posición. Hebreos 12, 24. Porque antes te la pregunté, pero ahora te estoy preguntando con otro texto. Hebreos 12, 24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Verso 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Según este texto está explícitamente que el escritor de nuevo se incluye en el grupo de los que pueden desechar al que amonesta a Dios. O sea, dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba, al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, incluido el escritor, dice, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Hay la probabilidad, según este texto,
que el escritor deseche a Dios. Eso está explícito. Ahora tú me vas a decir de nuevo retórica. Te voy a pedir, por favor, Eder Miranda, delante de más de 200 personas. Si me vas a decir retórica, dime retórica con argumentación verdadera o retórica con argumentación falsa. Ya te lo repetí en el primero y no me lo diste. Vuelvo y te repito. ¿Me vas a decir tú esto? Ah, no, se incluyó porque está haciendo una figura de retórica. Ok. Retórica. ¿Está usando con argumentación verdadera el escritor? ¿O en la retórica está usando una argumentación falsa? Es de sencilla la pregunta. Ojalá que la respondas, Eder. Adelante, Apolo. Ok, listo. Nuevamente, Adelante, hermano, 3 minutos. Perfecto, no me voy a meter en la palabra retórica porque creo que ni siquiera se está entendiendo qué cosa es retórica. Solamente te voy a decir lo siguiente. ¿El autor se incluye en este texto? Sí, la respuesta es sí, Johncito, se incluye en este texto. La pregunta es, en el capítulo 10, en el versículo 39, cuando dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿también se está incluyendo, sí o no? Se está incluyendo, y te lo dije desde el principio, el autor se incluye en ambos grupos, ¿ok? Así que ese argumento de que el autor se está incluyendo acá no sirve de nada, porque también se incluye en el grupo de aquellos que no retroceden, y te lo dice claramente el capítulo 10, versículo 39. Ahora, ¿por qué el autor de Hebreos está diciendo lo que viene diciendo en el versículo 24? Porque si tú retrocedes un poquito en el versículo 15 y versículo 16 vas a encontrar la respuesta. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguien fornicario o profano como ¿quién? ¿Como un creyente? No, el texto dice que sea fornicario o profano como Esaú. La pregunta es, ¿Esaú fue salvo y perdió su salvación? ¿O Esaú nunca fue salvo? Pues yo creo que Esaú nunca es contado como creyente. Entonces, tú tienes que entender por qué el autor está diciendo lo que está diciendo en base a lo que viene nombrando desde versículos antes. Entonces, utilizar la argumentación de que el autor se está incluyendo aquí no tiene sentido, John, porque también se incluye en el versículo 39, capítulo 10, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Se incluye. Entonces, ese argumento de que el autor se incluye aquí no tiene ningún sentido, se incluye en ambos grupos. Ahora, ¿por qué en el capítulo 24 y lo que me estás leyendo está diciendo lo que está diciendo? Porque está tomando el ejemplo de Esaú, que nunca fue creyente. Versículo 15, versículo 16. Adelante. 2 minutos, hermano John, de contrarrefutación. Adelante. Hermano John, active su micrófono, por favor. No se le escucha. Esta parte lo voy a subir, ojo, lo voy a subir. Esta parte me interesa, porque ya al menos ya rescato la honestidad de Eder. No se ha atrevido a decir si es retórica con argumentación verdadera o falsa, porque ese cuentazo que nos está metiendo últimamente, porque es un cuentazo, las cosas con su nombre, que cuando le pruebas esas cosas, no, que es una retórica. Y a mí también me querían agarrar. Y el Señor me dice, pregúntales si es una retórica con argumentación verdadera o argumentación falsa. No te lo van a decir, me dijo, y probado. Retroceden al toque, porque como son hijos de Dios saben que no se pueden atrever a decir es una argumentación con retórica con argumentación falsa porque te estás tirando al libro sagrado. Saben muy bien, ahí el temor, y yo ya sabía que iba a pasar esto. O sea, me respondió, ojo, todos hemos escuchado, yo le pregunté, ¿es una retórica? Porque ellos creen que es una retórica, muchas veces lo han repetido, pero es una retórica con argumentación verdadera o argumentación falsa, no lo ha querido decir Eder. ¿Ve? Porque no hay seguridad, pues, Eder Miranda. Estás demostrando que no hay seguridad en tu propuesta, en primer lugar. Entonces, con eso yo confirmo lo que tú acabas de decir, que el escritor se incluye. Se incluye en decir, mucho menos nosotros, inclusive yo, si desecháremos al que amonesta en los cielos. Había la probabilidad que un creyente, inclusive el escritor, deseche a Dios. Hay esa probabilidad. Ahora tú me sacas el famoso Hebreos 10, 39, pero te olvidas del 38. En el 38 dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿quién va a retroceder? Pues el justo. Dice, no agradará a mi alma. Según el verso 38, texto explícito. ¿Hay la probabilidad de que un justo retroceda? La respuesta es contundente. Sí, hay la probabilidad de que el justo retroceda. Ok, ahora entremos bajo esa claridad al verso famoso tuyo 39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Qué estás diciendo? Está hablando igualito como una probabilidad. Tú mismo lo has dicho. Está hablando entre probabilidad y probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo predico? La probabilidad de que la salvación se puede perder. Es una probabilidad mía, es una probabilidad.
Tú lo has dicho más claro, lo voy a subir, lo vas a desmenuzar, lo has confirmado, que en el otro lado hay una probabilidad. Y acá también una probabilidad, y yo no te estoy negando, es una probabilidad, nadie sabe, yo no sé mañana mi futuro, no sé tu futuro, Eder Miranda. Hay la probabilidad que tú te apartes de Cristo como de no, igualmente la mía. Pero lo que sí está claro, lo que no te has atrevido a decir, y lo repito a los hermanos, que, ok, se va a cortar, disculpa. Falta tu última pregunta, Eder Miranda. Listo, perfecto. Bueno, solamente recordar a los hermanos que pueden ver el video, ¿no? Yo en ningún momento dije que había una posibilidad, pero bueno. Esa es mi última pregunta. Juan capítulo 6, versículo 47. Juan capítulo 6, versículo 47. Dice Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 47. El que cree en mí tiene vida eterna. Pregunta en base al texto. ¿Qué tipo de vida nos dio Cristo? ¿Temporal o eterna? ¿Me cuentas, Apolo, 3 minutos? Apolo, ¿ya? Adelante. Ok, gracias. Dice Juan 6, 47. 47, ¿no? Sí, de ciertos digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por supuesto que sí, ¿quién está negando? O sea, si alguien me pregunta, John, tú al día de hoy, que tú crees que la salvación se puede perder, al día de hoy, John, ¿tú tienes vida eterna? Por supuesto, tanto así que si me muero, ahorita estoy hablando. Ha pasado, ojo, ha pasado eso, que me voy a un paro cardíaco ahorita, en pleno live, ¿eh? ¿A dónde me muero? Pues me voy a vida eterna. O sea, si me preguntan, John, ¿tú tienes vida eterna? Este texto no tiene que ver nada con la probabilidad del futuro, Eder Miranda. O sea, tú quieres forzar el texto. O sea, te estoy tratando de tiempo presente. Al día de hoy, John tiene vida eterna. Por supuesto que sí. Eder Miranda, si no está en pecado grave, por supuesto que sí. Apolo igual. Tenemos vida eterna. Nos da un paro cardíaco, nos vamos derechito arriba. O sea, sin discusión. Pero la pregunta, eso no quita que la probabilidad de que el creyente se aparte de Cristo. Creo que en mi última intervención me voy a centrar en lo siguiente. Se ha probado, ojo, voy a subir el video, ojo, completito, para que la gente comience a analizar. Pero me deja la tranquilidad que Eder Miranda no se ha atrevido a refutar de decir que es una retórica con argumentación falsa. Y lo repito, es que ese jueguito dejar esa paisa. Hay la probabilidad, hermanos. Hay la probabilidad de que creyente vaya a condenación o vaya a salvación. O sea, como dice la escritura, este cuerpo creyente, este cuerpo falta ser redimido, dicen Romanos. Este cuerpo carnal, donde está el pecado, falta ser redimido. Si algo no lo sabe, por eso dice la salvación, en otros textos hay que esperarlo, refiriéndose a la salvación total hasta del cuerpo. Estamos salvos en el espíritu, en la parte espiritual. Este cuerpo todavía funciona los deseos pecaminosos. De Dios nos ha sacado. Algunos nos ha sacado del robo, otros de la borrachera, otros de ser mujeriego, otros de ser mentiroso. O sea, no es un juego, hermanos, no es un juego. Agradezco a la invitación lo que me hace aceptado el debate, pero para mí es importantísimo eso. O sea, que yo sé que hay hermanos que están en pecado grave. Lo sé. Y usted lo sabe muy bien. Apártese de eso. Apártese de eso. Deje de estar engañándose. Que si me muero en adulterio me voy al cielo. Déjese de estar engañando. Y si usted es en la posición de Eder Miranda, pues está bien. Usted cree eso, lo entiende, pero no está en pecado, está bien, se respeta eso. Pero son pocos. Esa es la verdad, son pocos y siempre me van a ver hablando en esta forma, me van a ver hablando porque es así, esa es la realidad, no hay que engañarnos, el evangelio se predica así, acuérdense cuando predicaba Cristo, cuando predicaba Juan, así se predica a viva voz porque estamos hablando de salvación, no estamos hablando acá de tema doctrinal de la Trinidad, estamos hablando de salvación, de condenación eterna. Suficiente es el tiempo, ya te respondí, Eder Miranda, le toca su refutación, 2 minutos, Apolo. Listo. Bueno, entonces vamos a dar gracias a todos los hermanos. Falta mi refutación, nada más y terminamos. Sí, Muy bien. Adelante, hermano Eder, con su contrarrefutación de 2 minutos. Muy bien, John, no es que no te haya querido responder el tema de la retórica, es que simplemente al parecer no entiendes qué cosa es una retórica, solamente por eso. Ahora yo te pregunté varias veces acerca de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, que dice, y yo creo que es bueno que subas este video, ¿no? Porque tú claramente dijiste que el que es nacido de Dios, el creyente puede practicar el pecado, cuando claramente el texto bíblico dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Así que ahí hay una contradicción absoluta en cuanto al texto bíblico. Ahora, Juan capítulo 6, versículo 47 dice, el que cree en mí tiene vida eterna, ¿ok? Tiene vida eterna, presente. Entonces, para ti la vida eterna no es eterna, pues es vida temporal, ¿no? Vida temporal mientras que tú la mantengas, mientras que tú perseveres. Esa vida simplemente es temporal, no es vida eterna.
Sin embargo, el texto dice que es vida eterna, eterna. A menos que creas que eterno no es eterno, ¿no? Ahora, esa obra que permanece en nosotros de la vida eterna es causa nuestra, no es causa nuestra. ¿La mantenemos nosotros? No, no la mantenemos nosotros, la mantiene el Señor en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, Judas, capítulo 1, versículo 24. O sea, puede leerlo muchas veces. Ahora, que quede sumamente claro a los hermanos que mientras lo que creemos en la seguridad de la salvación, predicamos el sacrificio expiatorio, eficiente, completo de Cristo en la cruz a favor del hombre, nuestro amigo John predica posibilidades. Eso es todo. Ok, se acabó el debate, Apolo. Se acabó. Gracias, Apolo, por apoyarnos. Tus Amén, palabras gracias finales. a usted. Antes de tus palabras finales, Eder, si con tu permiso, te voy a decir una cosita. Tengo que decirlo públicamente.